Suscríbete a la Panterita. Ningún problema para hablar y quedaron en que ellos me iban a llamar hoy esta tarde. Bueno, pero entonces es Raúl, por eso te estamos diciendo. ¿Y cómo fueron las primeras charlas? ¿Es del Betis? Del Betis, la hoja es del Betis, todo, pero no sé cómo te voy a explicar, no es muy formal la nota. Por eso me gustaría hablar con la gente de allá y ver realmente y que nos digan exactamente qué es lo que ellos proponen, ¿verdad? Porque en la nota no figuraba qué salario le iban a pagar a él, nada no figuraba. Pero vamos a iniciar el tema de club a club. Cuando es jugador de Sol de América, ¿verdad? Jugador de Sole, David. ¿Hasta cuándo contrato? Sí, jugador de Sole. ¿Y hasta cuándo tiene contrato? Tiene 2, 3 años más tiene. Y bueno, es de club a club. ¿Y qué decía la nota, Raúl? Contanos. Y que tenían interés por el jugador, ¿verdad? Inclusive decía cuánto nos iban a dar o sea, era un préstamo con opción a compra, pero decía solamente el monto de lo que íbamos a recibir ahora, pero no decía el monto de cuánto iban a pagar por el otro porcentaje del pase y todas esas cosas. Pero en la nota que vos recibiste como presidente de Sol dice cuánto están dispuestos a abonar por el jugador de Sol, por David. Sí, la entrega nomás, Arturo, la entrega, no, o sea, normalmente pues se pone, si van a llevar, te dicen, bueno, te vamos a pagar tantos dólares ahora y te vamos a dar tanto en diciembre por el 50% y por el 30% en junio del año que viene te vamos a dar tanto. Eso no decía la nota. ¿A préstamo entonces? A préstamo con opción. Sí, pero ¿y cuál fue tu respuesta en la charla? Esa es una nota. Pues después tuviste un diálogo. Bueno, a mí me dio la nota, o sea, me hizo llegar la nota un representante que vino, un colombiano, ¿verdad? Entonces yo le dije, de verdad, de que yo necesitaba hablar más, porque el propio representante era muy raro, ¿verdad, Arturo? No sé cómo te explico. No, cuando vino a hablar conmigo en el club, me dijo que tenía la oferta, pero te dejó en el hotel. ¿Cómo que vos te vayas a hablar por alguien y no vas a traer la oferta? Por eso digo, hasta que yo no hable con esa gente, para mí no es algo concreto, no es algo serio. Y esto es España. ¿Y de Brasil hay algo? Brasil probablemente sí hay un club, pero no puedo dar el nombre todavía. Así como por Jorge Mora también hay de Brasil y de la Argentina. Pero de lo de Mora sabemos que es Flamengo. No es Flamengo. No es Flamengo. ¿Y quién es? No puedo decir, Arturo. Qué difícil esta charla. Luego no puedo, me parece que creo. Y para es realmente así, Arturo. Lo de David a España es muy raro, no hay nada concreto. Está bien, pero no le diste más al colombiano, no le diste más. Ya se fue. ¿Y consideraste poco serio la manera en cómo el sistema, cómo llega a vos? Sí, muy poco serio, ¿verdad? Entonces ahí quedó lo de David. ¿Y David tiene otra oferta de dónde? ¿De Brasil? ¿Paranaense? De un club de Brasil. ¿Y es paranaense? El nombre... Paranaense. Hola. Paranaense. No sé, Arturo. Como es de Brasil y no sabe el club. Sí, yo sé, pero no te puedo decir. ¿Y por qué que no me podés decir dónde está? Vamos a decir, habría, querés cambiar, habría de Brasil. ¿Y ese habría qué club es? Habría. Y habría, y era un club, pero no te puedo decir el nombre, Arturo, no. Tengo prohibido. No sé, difícil. ¿Y Mora? Y Mora también, hay un club de Brasil y de 4 clubes de Argentina. Tira sobre sea. Pero así nomás, Arturo, no hay todavía un papel. Cuando haya un papel así en mis manos, yo te prometo que te voy a decir todo lo que quieras. ¿Y te parece que un club de Brasil, 4 argentinos, y estamos jugando a qué? A la escondida jugamos con Sol de América, con el presidente. No puedo nomás decir más lo que te digo. Pero están para ser transferidos los dos. Si satisface a Sol, de hecho, básico. Sí, señor. Dios permita que sí, que puedan irse. Son chicos muy
prometedores, ¿verdad? Y yo creo que van a ir a crecer más en el fútbol argentino o en el fútbol brasileño. David El que sí Fernández. te puedo decir, el que sí te puedo decir que se fue es Aguayo. Sí, Se fue al Boston River de Uruguay. sí, ese Que sabemos. es el otro chico que era de la selección sub-17 el Sí, año pasado. ese sabemos, a Boston River. Ese sí se fue, ya está todo, ¿verdad? Y se van los dos y la recompensa económica va a ser buena en caso de Fernández y Mora, que es lo que está buscando vos. Sí, para Sol sí, va a ser interesante. Convengamos que son promesas, no son jugadores ya hechos, ¿verdad? Entonces, obviamente, no te van a pagar millones por ello, ¿verdad? Pero sí es una buena plata para Sol, si ingresa y nos va a ayudar mucho. El 80% del pase en ambos casos. La venta de los dos, Fernández y Mora, 80%. Pues Raúl y Copano, Sí. tanta pregunta, pero está, siempre y cuando satisfaga las pretensiones de Sudamérica, préstamo o por tantos años. Si hay que satisface, se van los dos, David Fernández Se y van. Mora, Sí, señor. Jorge Mora. Gracias, Raúl, muy amable, gracias. Por nada, cuando guste. Raúl González, presidente de eso. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Jazz, y hay la foto en el aeropuerto, viene con su señora, con los hijos, Iván Tito Torres para hablar con él. Luqueño, Pilloa. Sí. Luqueño. ¿Cerró ya? Está cerrado. Todo juega Luqueño. Para hablar con el presidente Luqueño. Daniel Rodríguez. Dani Rodríguez. Y hay un pedido expreso de Julio César Cáceres, porque la última vez que hablamos con él nos hablaba de que todavía estaba buscando esa cuota, por así decirlo, de experiencia. Y justo el lateral izquierdo venía jugando un juvenil ahí, Matías Suárez, la temporada anterior. Lateral izquierdo busca un delantero, que sigue buscando el delantero. ese chico. Sí, es bueno, pero él se lesionó sobre el final y estuvo casi un mes al final sin Ahora jugar. estuvo jugando los partidos amistosos ya regularmente. Y al otro Ya está que recuperado. tenía Sí, ya está recuperado. Alborno y Diego Vera, pero los dos no convencieron cuando Y a jugaron. Tito tenés la posibilidad de utilizarlo como volante por izquierda también. En Olimpia jugó ahí. ¿Quién? Torres. Volante por izquierda. Y O ahí un comenzó- interno como izquierda. Pero Tito También. Torres comenzó fue como extremo a la izquierda. Sí. Así. Tipo Arzamendia. Después bajó. Sí. Él comenzó como volante a la izquierda. Apracor es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada de Apracor alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. ¿Y qué tal David Fernández? Y David Fernández es interesante, el año Técnica. pasado él estuvo en Trinidense y esta apertura volvió a Sol de América. Técnicamente tiene buenas condiciones, poco despliegue. El otro es muy interesante, Mora. Mora, el 10, sí. Le preguntamos una vez a cuando asumió Humberto García, Humberto García, las condiciones. porque había jugado un solo partido hasta cuando llegó él, y le preguntamos y habló bien de él, pero le puso poco. Después averiguamos, pero a mí me llamó la atención. Y Niño justamente me dijo que estaba lesionado. Se había lesionado el tobillo, Mora. Y una vez en el calentamiento. En el calentamiento Y igualmente. acordarte una cosa, esto de Mora dice 4 de Argentina, dijo. 4, sí. Ese sí es interesante, es chiquito. Uno de Brasil y 4 de Argentina. Es chiquitito, Sondeos. habilidoso. de Habilidoso. buen pie. Sondeo, nada concreto. Yo recuerdo a él en la selección. Exactamente, los Sí, dos ahí saltaron salió ahí la selección. a la luz en selección sub-17. Pero Fernández tiene buen y manejo de Fernández su- jugó mucho más en primera porque había salido a préstamo en Trinidense y este año fue el juvenil reglamentario. Nosotros le Mora dimos no debe partido tener en- más de 10 partidos. No, debe no ser- llega. 17 años, Jorge Mora. Sí, sí. 17 años. Y Fernández 18 tiene ahora David Fernández. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Probala, no hay mejorada Shell Fórmula Super, Shell mejor por lejos. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y Polcor Center en Farmacias Catedral. Descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Hoy jueves compras con tu tarjeta de crédito del Banco Continental, 15% adicional. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Y el otro que se fue, Ángel Aguayo, él también estaba en esa selección sub-17, solo que él no debutó aún en primera. Él es mediocampista, se fue a Boston River a préstamo. Perdón, colabora Carlos Torreani. David Fernández le había hecho un golazo a Cerro, Arco Norte. ¿Qué tú? Hágalo con mímica, Vito. Vamos a buscar el video. Así, así. Vamos a buscar el video. Olvídalo con Si, si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Se envía muchos saludos, Carlos Torreani. Carlito,
Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Charlie, fenómeno Charlie. Abrazo grande. Charlie. Sí, mi socio Charlie. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicones, shampoo. Bistoni de punta a punta. No contesta Daniel Rodríguez. No contesta el presidente Luqueño. Ya le estoy llamando, pues. Y lo de Iván Torres ya está. Está cerrado. Es una cuestión de que falta, ¿cierto? La foto, la presentación. Ya tiene todo acordado. Dice. Recuerdo que cuando salió de Olimpia, el pedido de Julio Cáceres fue Otálvaro y lo de Iván Torres. Pero Iván Torres fue a Brasil y Otálvaro sí terminó llegando después. Y jugó poco partido, ¿viste? 8 partidos jugó en Goiás. Pocos. Metió un gol. Llegó a hacer un gol. Sí, en el estadual. Pero en el resumen que están dando de Goiás. Sí. ¿Y quién se fue a Goiás hace poco? Y lo quería Romeo Benítez, pero al final no prosperó. En Goiás. Que dicho sea de paso, así como están las cosas, sale Atlético Paranaense, borró todas las fotos que tenía en sus redes sociales de Atlético Romeo. Todo lo que tenga que ver con Atlético Paranaense borró. Sí, porque antes decían en la descripción que era jugador paranaense, ya no está eso, y las fotos que tenía con Atlético Paranaense no está, y suena para Nacional de Uruguay. Y el que llegó a Goiás es Edu. Ese era, Edu, correcto, Edu llegó a Goiás. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chaco, Mera Automotores. Que Mori Fernández pueden ser referidos de Sol. Sí, podría ser. Sudamérica se caracterizó siempre por ser un club vendedor. Sobre todo consiguió siempre buenos jugadores, técnicamente hablando. Tiene un estilo de juego Sol. De Sol que se fue a hacerlo, ¿quién es? Valdés, por ejemplo. Cristóbal Cubilla, otro, no, muchos jugadores otro que llevó el Sol fue ese. Fue Paredes. Que llevó a Olimpia, Mesa, pero el apellido. Y le hicieron jugar de extremo derecho, que era número 10. ¿Cómo era? 200 millones al contado pagó Olimpia. Producción externa de Sol a Olimpia. Le hicieron jugar a la derecha, muy pegado a la raya. Una cita de yo me parece. ¿Cómo se llamaba ese jugador? Muy famoso. El otro es Pablo Ceballos de Sudamérica. No, ese que yo te digo, en aquella época, Germán, Olimpia abonó 200 millones de guaraní al contado. Y fue una revelación en Sol y lo pusieron a la derecha, en Olimpia y no caminó. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Cira es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamientos para pacientes con ACV, lesiones de columna respiratorias y más. Conoce más en @Cira Paraguay o al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costa. Conoce Cira. Se nos envía Ricardo, es el nombre. ¿Quién es? Cabrera, ¿no? No, aplazado. 200 millones al contado. Y le pusieron a la deslumbró en Sol de América. Corregime si hay uno que para mí era 10 y le ponen a la derecha. Y no fue así. Incluso muy pegado a la raya. Justo Javier Mesa. No, este viene de Luque. Ricardo F. No, yo le tuve en Luque justo Javier Mesa. ¿Por qué te ponías? No, Mesa el 10. Ese juega Cerro, no juega Olimpia. No, hay uno que fue a Olimpia que jugaba en Sol de América. Y el otro justo Javier. Había uno que jugaba en Sol para son mesas diferentes. Justo Javier el otro. No, hay uno que jugaba en Sol y fue transferido a Olimpia en 200 millones. Otro que fue transferido a Cerro, Cristóbal Cubilla. Sí. 1992 dice JJ Mesa, pasa de Sol a Olimpia. El mismo. Pero aquí mirando dice Mingaguazú, Olimpia, Sol. Él fue Olimpia. Y después pasó a Cerro y ahí jugó de 10. Lo que pasa, Ricardo, es que ya jugaba en Sol de América en la media cancha. Muy habilidoso. Cabeza levantada para la época. Y le hacen jugar como antiguo puntero derecho. Y ahí el famoso cuarto volante. Sí, señor. 200 millones pagó en ese momento Olimpia. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Sin pensar renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Disculpa a la audiencia que nos sigue a través de Twitter o X, sale mal la emisión. No queremos que salga mal. Escúchenos a través de otro sistema y pedimos 1000 disculpas. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ciudadela, Casierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. No, el Águila vino de Misiones, vino Olimpia. Campeón con corte, JJ Mesa.
Ese también colabora. Ricardo F, que puso primero. Es Mesa, tal como había dicho Ricardo. El que terminó jugando en Cerro. Sí, pero en Yo no el Sol cuando jugaba en... De 10, y en Cerro también le llevamos de 10, pero nosotros le llevamos de Libertad. De lo bueno. Sí, buen muchacho. Jugó... De Canito, Brizuela y compañía. O sea, del 96 a 98. En Cerro. Mesa, el 10 jugó también en Libertad. Sí, de Libertad le trajimos. JJ Mesa, el mismo, 200 en el 96 entonces fue él, Carlos Villagra, trajimos Libertad y Monge, un lateral derecho. Bueno. Justo Javier. Ahora llega, ya está en la federación. ¿Querés, niño, la foto? Llegó Alfaro a la federación. ¿Querés? Sí. Muy bien. Ferropares con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 227-37-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Gustavo Alfaro, ahora en la oficina de la Federación de Costa Rica. Ahí tenés cuando llega el niño. Ahí tenés la foto. Gustavo Alfaro ya está en la federación. Daniel Jiménez que tuitea. El auto. ¿El auto? No sabemos cuál de los autos, pero ella está en el auto que está llegando. David, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, David? Súper bien, especial. David Fernández. ¿Está para ser transferido, David? ¿Algo te dijeron en Sol? ¿Solo espera una oferta formal sobre tu caso? Sí, se está esperando algo concreto. ¿Te dijeron de qué país? ¿De España? ¿Cómo? ¿Te dijeron de España, de Brasil? De los dos. De los dos. Lo que está esperando es, decía Raúl, una oferta formal, concreta, para ver si estudias solo la posibilidad de tu transferencia. Sí, así mismo. Y bueno, David Fernández, ¿vos dónde comenzaste, David? Yo en la escuela de fútbol de mi papá nomás. De Miguel Ángel Rodríguez se llama. ¿Y de ahí? Y ahí mi primer fichaje por APF fue en Sudamérica, a los 15 años. A los 15 llegaste. Y bueno, David Fernández, ¿te entusiasma la idea, la transferencia? ¿Qué edad tenés, David? Yo tengo 18 recién cumplido. 18 recién cumplido. ¿Vos te imaginas lo que esto es para el futuro tuyo? ¿Querés salir? ¿Querés otro futuro? ¿Considerás que ya está para, si la oferta es buena, le decís, si comparte con Sol, te deja ir? Sí, es una oportunidad muy grande también para aprovechar. David, y también mirando que de aquella camada de la selección sub-17 está tu caso, el de Mora, el de Aguayo, jugadores que ganaron destaque, y por ejemplo Aguayo ya fue a Uruguay, Mora también está con ofertas, o sea, los tres que estuvieron juntos en la selección que permanecen en Sol con buenas oportunidades. Sí. Por suerte no está yendo muy bien a los tres y estamos aprovechando todo. David, en su momento en tu carrera de inferiores, ¿jugaste siempre delantero? ¿En algún momento algún técnico te puso a jugar por fuera o siempre de punta o media punta? Siempre jugué delantero. Un partido lo que me quedé arquero porque se le expulsó a otro arquero. Hasta incluso eso pasó contigo, te quedaste de arquero. O sea, por ejemplo, en el fútbol recreativo solés quedarte en el arco. Sí, siempre en el arco. Perfecto. Yo era el arquero de fútbol de salón. Arquero de fútbol de salón. ¿Y dónde jugaste fútbol de salón en su momento? En la selección ñembuense. Ñembu. Y ahí también, pero jugaste aparte de arquero fuera del arco en un momento. Te digo por la técnica que tenés, tiene cosas del fútbol de salón también, ¿verdad? Sí. Compartí cancha así en fútbol de salón con Enzo González. Con Enzo González en su momento, perfecto. Sí. Buen dato también para ir agendando lo tuyo. ¿Y cuánto tiempo más de contrato tenés de tiempo largo con Sol? Sí, me queda mucho de... ¿Tu idea es, según lo que pensás, que este es tu momento de salir o crees que de por ahí podría ser bueno quedarte 6 meses más, mostrarte más aquí en la primera división o querés aprovechar ya este momento? Y la verdad quiero aprovechar el momento. David. Porque como dicen siempre, el tren solo pasa una vez y... David, con relación a tus características, ¿a quién mirás, a quién observás, quién te gusta como centro delantero? A Haaland. A Haaland. Sí, a Haaland. ¿Y a nivel aquí de la zona o a nivel nacional? A Adam Vareiro lo que le veo más, pero me fijo más por Haaland nomás. Muy bien, muchísimas gracias y que sea con éxito lo que se dé, David, gracias. Muchas gracias.
David Fernández está llegando a la federación, esta camioneta que tenemos acá, la imagen de Tigo de Costa Rica. La imagen está llegando a la reunión. Vamos a ver qué termina. Esto se va a tener que en 1 o 2 horas ya dilucidar, Carlos. Sí, yo creo que está finiquitado, pero no hay ni otra versión, porque si no ya hubiera saltado otros nombres También. Porque lo que hacen a veces es tirar nombres para sondear cuál es la versión de la opinión pública. Si es aceptado o no es aceptado. Como hoy no hay mucha fortaleza con los malos resultados, más o menos hay que tantear para que sea una decisión no consensuada, pero por lo menos de aprobación popular en cierta medida. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Aposta, a ganar lo cambia todo. Está entrando con el vehículo y no tiene chapa atrás. No. Y una camioneta y es tipo Pimpudurana, ese complejo, Sí, debe ser. Tipo acá hay pané y demás cosas. El 6 Sí, lo que tiene Proyecto Argentina. Gol le llaman. Proyecto Gol. Y es una camioneta a 0 kilómetros. Por eso está así. Correcto. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Dedució él nomás eso. Porque no tiene chapa ni adelante. En Paraguay sale sin chapa. No, en Paraguay sale sin chapa. En Argentina no sale de la concesionaria ni sin chapa. Porque mira adelante, nuevita la camioneta. Sí, que sacó viendo la concesionaria. Debería salir. Bueno. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Vamos a ver lo que termina en esto y para la historia. Primero esperar la comunicación oficial de la Confederación o Federación de Fútbol de Costa Rica, que es la que tenía el contrato. Y en Pero este si caso... le llamamos a un colega de Costa Rica, vos no tenés tu amigo. Sí. Llámale en la por favor. Van a estar ahí enfrente esperando la resolución. resolución. Enfrente o en la esquina o a 2 cuadras. Pero al periodismo se va a movilizar. Claro. No solamente pelando comunicados. Es lo mismo que si viene un candidato acá técnico o un técnico Garnero. Y vamos todos detrás de Garnero a ver si se queda o se va. No hace falta el comunicado, sino el propio periodismo de Costa Rica. Pero ayer ya te dijo el periodista de Costa Rica, o acá en la nota. ¿Qué es lo que me dijo? Y que Costa Rica tiene que comenzar a buscar entrenador, te dijo. Porque hay la cláusula de... Sí, ya sé, lo que yo le dije, que me parece que no es el 1, me dirá un día menos, un día más. Para mí es el 3, eso nomás lo que le dije. Pero un detalle menor. Sí, ya sé. Flemen Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Beisec. Llámenos al 729-6060, estamos en Facebook y X. Flemen. Porque indudablemente es todo un tema de Alfaro. Y el 19 de agosto tiene que presentar ya su lista, por eso lo más rápido posible sería lo ideal que se confirme, porque 2 semanas antes tiene que hacer la reserva de empezar. La reserva el 2 de puede ser 100 septiembre. jugadores, ¿verdad? Y puede ser, sí, eso no hay problema, pero ya tendría que confirmar para el 19 de agosto los jugadores que quisiera tener. Estefan Monge, ¿cómo te va, Estefan? Don Arturo, buenos días, saludos aquí desde San Rafael de Alajuela en Costa Rica, a las afueras del predio de la Federación Costarricense de Fútbol. Lógico. Claro, y por eso queremos hablar con vos, Estefan, la presencia de Alfaro, hablando con el presidente, habla directo con el presidente de la Federación de Costa Rica. ¿Qué ambiente se tiene en estos momentos, Estefan Monge? Contanos. Don Arturo, la noticia es que acaba de ingresar el señor Alfaro. Ayer ingresó aquí a Costa Rica y a las 9 de la mañana con 2 minutos, hora de Costa Rica, 11 con 2 minutos, si no me equivoco, allá en Paraguay, ingresó don Gustavo Alfaro acá a la Federación Costarricense de Fútbol. Acá la pregunta que nos hacemos varios colegas, donde estamos ahorita, es con quién se va a reunir, porque les cuento, Osael Maroto, que es el presidente de esta federación, no está en Costa Rica, él está de vacaciones y se estipula que llegue este fin de semana. Y tampoco está Claudio Vivas, que es el director de selecciones y otra parte fundamental en toda esta negociación. Entonces consideramos que o hay una reunión virtual o tiene ya una reunión estipulada con otros miembros del comité ejecutivo, pero sí les cuento que lo que está pasando ahorita a lo interno de esta federación será trascendental con don Gustavo Alfaro. Bueno, ¿y qué sensaciones te da? ¿Que se resuelve hoy? Tengo entendido por diferentes fuentes que hoy ya mismo se podría definir este tema con don Gustavo Alfaro. En Costa Rica les cuento, por lo menos las principales autoridades de esta federación tienen la esperanza de que don Gustavo recapacite y se pueda quedar en Costa Rica.
pero también tenemos otra información de que hoy mismo incluso se podría ya como que dar la respuesta de que se va hacia el país de ustedes, que es Paraguay. Entonces ahorita sí hay como muchas preguntas, porque la reunión que sostenga durante este jueves acá en Costa Rica ya podría dictar mucho el futuro de don Gustavo Alfaro, pensando en lo que pueda pasar también el 1 de agosto, que ya pueda comenzar a regir esa cláusula de salida. Alfaro en Costa Rica van a tratar de vincularse hoy y está con su representante, ¿sabía, Estefan? Sí, bueno, de hecho, ahorita que ingresó don Gustavo, nada más me pareció ver 2 personas, el chofer que lo transporta y él, no sé si venía alguien más. Viene más, Juan Cruz Oller está con él, su representante, se escribe Oller, o se pronuncia Oller. Juan Cruz Oller. Bueno, yo he tenido conversación con él en los últimos días, pero de momento no me ha confirmado nada, pero voy a comenzar a averiguar eso, porque si Juan Cruz está aquí en Costa Rica, ya eso, don Arturo, usted tendría toda la razón, ya sería otro paso más para que don Gustavo se pueda marchar. Lo que tenemos, yo pregunto, con su representante está, disculpando, dándote todo el crédito a vos de información, sí, Juan Cruz Oller. Ok, perfecto, don Arturo, más bien muchas gracias por ese detalle, porque sí es importante tenerlo ahí bien claro. ¿Y vos viste 3 o 2 personas en el vehículo, en la camioneta? Sí, correcto. ¿Cuántas correcto, personas Arturo, viste? aquí es que estamos tratando de averiguar más detalles, entonces ahorita estamos a la espera de que salga, porque sí les cuento que aquí hay por lo menos unos 5 o 6 medios de comunicación de Costa Rica, incluyendo nosotros, Radio Monumental y Repretel. Entonces aquí les cuento que aquí, para ilustrárselo a todos los oyentes de Paraguay, en esta Federación de Costa Rica solamente hay una entrada y una salida. Entonces, por fuerza mayor, don Gustavo tendrá que salir por donde nosotros estamos. Algo parecido allá a Valdebebas, del Real Madrid, que los periodistas van, bloquean a jugadores y todo eso. Algo similar es acá, obviamente quizás no con esas condiciones, pero sí es solamente un ingreso y salida. ¿Ustedes piensan igual que se va? ¿Vos pensás que se vaya hoy? Para mí sí, don Arturo. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. Estefan, ¿cómo están tus relaciones con los colegas? ¿Bien? Bien, aquí habemos varios. No, si yo te pido un favor, y por eso primero te pregunto cómo están las relaciones, me dirás sí, no. ¿Vos podés hacer una consulta con todos los que están ahí si piensan que se va hoy Alfaro? Sí, correcto. Aquí rápidamente, don Arturo. Sí, hacer el favor. A todos los que están ahí, a los colegas, preguntarles qué sensaciones tienen. Ok, aquí es con Anthony Porras, colega de Radio Colombia, aquí con don Arturo en vivo para toda una radio en Paraguay. Anthony, ¿qué piensa? ¿Se va o no se va Gustavo Alfaro? Bueno, un gusto saludarte, Estefan, igual, don Arturo, y a todo el pueblo hermoso de Paraguay. Pues nosotros lo que estamos esperando es nada más como la ratificación de la noticia. Además te digo algo, Arturo, y a todos allá en Paraguay. Yo siento que ya la relación ya se rompió. O sea, más allá de que, por ejemplo, si se diera una especie como de vuelta de hoja y que el técnico, qué sé yo, que quisiera quedarse a última hora acá, para mí ya cuando negociaste, cuando abriste las puertas y por lo menos tanteaste la posibilidad de irte, ya no me gusta el compromiso, la lealtad con nuestro país, en este caso con Costa Rica. Así que yo creería que por el bien, más bien nuestro, debemos de buscar pues la salida de don Gustavo y bueno, pues que le vaya bien ahora donde vaya a estar. Sí, nada más, José Carlos, rápidamente, su opinión, ¿se va o no se va Gustavo Alfaro? Creo que sí se va, pero no va a ser en las próximas horas. Creo que va a ser hasta el mes de agosto. Todavía aún estira y encoge. Y si ya se hubiera ido, prácticamente sería a partir del lunes y todavía no se ha firmado nada. Perfecto, ahí el criterio de un par de colegas, don Arturo. Ya nosotros nos tenemos que retirar porque ya casi venimos en vivo también para Costa Rica. Entonces, ahí los vamos a estar manteniendo informados con respecto a esto. Maravillosa toda tu gestión, Estefan. Disculpa nuestro atrevimiento en nuestra parte. Gracias, Estefan. Y otra cosa más. Decirle al colega que el tema de Alfaro surgió acá. De acá comenzó. Porque no es que él fue desleal. Acá saltó la información, pero claro, cada uno tiene su opinión. Gracias, Esteban, muy amable. Después te volvemos a llamar. Claro, don Arturo, que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, Esteban Monge. Ahí están los colegas, 5 medios. Juan Cruz Oriel lo representa. Y ahí te puse. ¿Por qué no me dijo antes? Le conozco a Juan Cruz.
En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Dijo el colega que parece una deslealtad. Ocurre que Alfaro no habló. La información surgió acá. Puede cerrarnos la boca y el pico, y me incluyo como uno de los protagonistas, quedaba como hecho cerrado, ¿da? Porque usted puede decir, ¿quién le dijo a ustedes? Pero a la vez repito, él no habló. Si él dice, sí, me ofrecieron de Paraguay, estoy conversando, está evidenciando que atendió la llamada y que escuchó. Alfaro no abrió la boca, o abrió la boca. Pero al ver toda la movida es porque sí está hablando con Paraguay. Sí, pero Si no, cuando dice habría... el periodista. No, estamos hablando de lealtad o deslealtad nomás. Brillante. Claro. Cuando él tiene una cláusula de rescisión, él puede dialogar o puede hablar. Que quiera. Claro. Está abierto, o sea, y la federación puede ya pasar. sabe. Puede pasar. O sea, ahora, es la misma cosa la que lealtad, pero si en el contrato dice uno Sí, claro, okay, pero claro. Alfaro no habló todavía. Pero él nunca declaró a ningún medio. Eso es lo que estoy diciendo, dijo, públicamente. Claro, hablo Paraguay, hay chance Públicamente de salir. no, Yo te estoy por diciendo, algo la me movida, voy a ir a pero trabajar claro. contigo, pero voy a hacer una adenda en el contrato de trabajo, de que si hay una oferta mejor, Pero yo me espera, voy. espera. ¿Dónde está la lealtad? No, pero el tema es salir a hablar de que No, de que no él habló. está negociando, él no habló nunca. No habló, con ningún Pero medio sí no habló. habría que ponerle una buena cláusula de salida aquí en Paraguay porque no Puede es la hacer lo primera mismo. vez que Claro, hace eso, puede entonces hacer lo mismo, podría por volver a supuesto. hacer. El día de mañana puede venir Uruguay Claro, y y le puede llama decir, y le hace o lo puede mismo a venir Paraguay. Colombia. Pero la cláusula está por algo. Claro, no, claro, Él claro. traicionó la cláusula. No, yo hago un claro. contrato contigo, Francisco, y te digo, llegamos hasta aquí, vamos a decir sí, hasta ahí llegamos. en las Eso cartas no sobre es la mesa. la Hoy día- libertad de elegir, hoy que día cada uno todos hace lo que ponen- quiere. Hoy día todos ponen la cláusula de rescisión. Claro. Claro. ¿Por qué algo no? normal. Cuando Y yo aunque vine no acá, figure en la cláusula de rescisión, vos estás, por decirte caso Alfaro, y de repente le viene una selección como Brasil y le ofrece, no lo vas a poder retener. Claro. ¿Para qué querés a alguien descontento en tu laburo? se va a querer quedar, claro. Bueno, se va a querer ir, aunque no figure en la cláusula. Hasta ese riesgo corre cuando haces un contrato. El candidato uno es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. Hoy. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes, el jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes, 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2, Scolari. Y Felipe. Ese es el tema. Este jueves. Gustavo. Candidato 1, con ventaja sobre Scolari. 2. Un argentino y un brasileño. Bueno, es Alfaro candidato 1. Es más, vos le preguntás a Gustavo Alfaro hoy, jugadores de Paraguay, como si fuera que está acá. Conoce a todos los jugadores. Conoce muchísimo el mercado paraguayo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Ese era el jueves pasado, porque no teníamos la idea de esa cláusula. El día del juego Argentina-Canadá. Claro, niño, después conocemos, y cuando viene el UNE Medilá como Carlos dice, ese ya es dato menor, nos dijeron que es el 3, y si la ansiedad sube la ansiedad, la tensión de saber si anuncia o no, ahí me dijeron que es el 3, no el 1. Pero si el 1 es el 1, el tema es el día en que se anuncia. Claro. Y lógico es que el propio Alfaro diga así, me vieron. Él no abrió la boca. Toda la información surgió acá. Los colegas de Costa Rica conocen la información porque surge acá. Y como dice Carlos Quise con toda la razón, porque ejerció la dirección técnica y sabe como jugador técnico y también Germán, que si algo hay ya hay. Y que si la APF quería salir, al cruce salía. Claro, si no, no Iba iban a a decir, avanzar en la no. conversación. Si no tenía una rescisión de contrato, no iban a avanzar en la conversación. ¿Para qué avanzar si no tienen rescisión? Por eso que todos hoy firman con una rescisión de contrato. Bueno, Tanto eso. la parte de un club como de parte del entrenador. del profesional. ¿Y el huevo de dónde lo conoció el representante? Juan Cruz Olier, el año 2009, me quiso llevar a Grecia. ¿Y por qué Él no fue te el fuiste, Él fue Cali? el primer argentino en llevar a jugar a Grecia. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no se dio? ¿La No, diferencia? trátame bien, yo te estoy preguntando bien. No se dio nomás. Aparte se hizo muy famoso por una transferencia de un jugador independiente que... Los jugadores. Lo representa Barbosa, Alexander Barbosa. Hoy día Claro, es él independiente es muy fuerte porque él es hincha independiente, muy fuerte. Y él tuvo un problema que con un jugador... ¿Qué decir su característica? un calvito, que no me Medio acuerdo. parco jugábamos para bien. hablar, ¿verdad? Un gordito es. Así No, tiene pero- el físico de nuestro amigo... Pero parco para hablar. ¿Quién tu amigo? Un amigo nuestro que tenemos. Pero es No voy a decir nombre. parco para hablar. No habla mucho o habla mucho. No habla. No, Habla sí, mucho. Sí, no voy a querer hablar ahora porque está reservado en este tema, pero...
Y Es me muy acuerdo que él confidente, recibió es muy jugadores confidente. Independiente y fuera en la oficina y le robaron la plata fue un lío bárbaro que se armó. Bueno. Pero no sabía que lo manejaba, mirá vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera. A través de una transferencia también puedes transferir dinero a cualquier entidad. Banco crece desde la raíz. Bastante especial, por cierto, el amigo de Germán. No es amigo mío. No es amigo mío, es conocido del fútbol. Harrison se juntó con Alfaro en Miami. La familia de Alfaro estaba en Miami. Claro. Ahí se cerró el trato. Todos son Ese viene de otro lado. Claro. ¿Qué es lo que te parece a vos? No, y ese no es el ingeniero, ni el arquitecto, ese viene de otro lado. Sí. El abogado. Ahora le dejan a Alfaro con su manager negociar su salida. Ok. Y sí, para eso está ahí, ahora reunido. Yo creo que hoy ya se va a dar, a la tardecita aproximadamente, la oficialización de desvinculación. Y van a esperar unas cuantas Ahora horas más, todo calculo, ya. unos 2 días más. Qué ¿sí? bien. El lunes. Qué bien. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. El jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes, 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2, Scolari. Luis Felipe. Ese es el tema. Este jueves. Gustavo. Candidato 1, con ventaja sobre Scolari. 2. Un argentino y un brasileño. Bueno, es Alfaro candidato 1. Es más, vos le preguntás a Gustavo Alfaro hoy, jugadores de Paraguay, como si viera que está acá. Conoce a todos los jugadores. Conoce muchísimo el mercado paraguayo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Eso era el jueves pasado toda esta semana. Y ahora está con su representante en la Federación de Costa Rica y están los colegas. El que está ofendido es uno de ellos. Desleal. Desleal, dijo. Eso no se hace. Eso dijo el colega muy molesto cuando se le hizo la compulsa. ¿Cómo llaman a nuestro colega ya que no dio la mano? Estefan Monge. Estefan, a lo mejor entramos en un lío. ¿Viste que él cortó después la comunicación? No, entró en vivo, dijo que tenía que entrar en vivo. Le llaman para entrar de entiendo que su radio. Sí, dijo, canal. Radio Monumental. Por eso dijo, tenemos que dejar la conversación, dijo, porque ya estamos por entrar en vivo. Fue de Monumental a Monumental el tema, ¿vio? Cuando le hizo la encuesta y demás cosas. Así la historia. Qué buena César. Sí. Ok, aquí es con Anthony Porras, colega de Radio Colombia, aquí con don Arturo en vivo para toda una radio en Paraguay. Anthony, ¿qué piensa? ¿Se va o no se va Gustavo Alfaro? Bueno, un gusto saludarte, Estefan, igual, don Arturo, y a todo el pueblo hermoso de Paraguay. Pues nosotros lo que estamos esperando es nada más como la ratificación de la noticia. Además te digo algo, Arturo, y a todos allá en Paraguay, yo siento que ya la relación ya se rompió. O sea, más allá de que, por ejemplo, si se diera una especie como de vuelta de hoja y que el técnico, qué sé yo, que quisiera quedarse a última hora acá, para mí ya cuando negociaste, cuando abriste las puertas y por lo menos tanteaste la posibilidad de irte, ya no me gusta el compromiso, la lealtad con nuestro país, en este caso con Costa Rica. Así que yo creería que por el bien, más bien nuestro, debemos de buscar pues la salida de don Gustavo y bueno, pues que le vaya bien ahora donde vaya a estar. Sí, nada más, José Carlos, rápidamente, su opinión, ¿se va o no se va Gustavo Alfaro? Creo que sí se va, pero no va a ser en las próximas horas. Creo que va a ser hasta el mes de agosto. Todavía aún estira y encoge. Y si ya se hubiera ido, prácticamente sería a partir del lunes y todavía no se ha firmado nada. Perfecto, ahí el criterio de un par de colegas, don Arturo. Ya nosotros nos tenemos que retirar porque ya casi venimos en vivo también para Costa Rica. Entonces, ahí los vamos a estar manteniendo informados con respecto a esto. Muy bien. ¿El colega? Estefan Monge. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, además estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Estoy muy atento, colega. Sí. Agradecemos muchísimo. Julio llegó con todo este mes en cola comprando un somier de la línea Plus, premio no superior en cuotas con nuestra financiación propia. Si le vas la cabecera de regalo, ingresa a coala.com.py o llámanos al 588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Sí,
Lo que dice el periodista de Costa Rica también es cierto. Cuando él abrió las puertas para negociar, ya no lo vas a retener tampoco. Es decir, porque si lo abrió y trascendió todo, no es una especulación para que lo mejoren a él. Ahí sería incorrecta la posición de Alfaro. Pero cuando abrió es porque se iba, independientemente a que llegue a un acuerdo o no llegue a un acuerdo con la selección paraguaya. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. 4 o 5 medio estaban. Sí. Hay que ver si son como acá, si son todos Víctor Villalba. No quiere que tener el y ellos van a estar enojados con Alfaro. No, le tiré, pues, ¿viste cómo le tiré? Sí, yo lo primero que le preguntaría es sobre eso. Porque yo me pongo en el lugar de ellos. Nosotros estamos de este lado ahora. Pero si un día viene un técnico, sea quien sea, el fulano que sea, y dice, ¿qué es lo que te pasa? vengo a Paraguay, pero me llama a tal selección, me va a pagar el doble, y yo ya empiezo a hablar con el doble, nosotros nos vamos a enojar y vamos a decir, pero que se vaya, si no quiere dirigir Paraguay. Ahora estamos nosotros en la vereda contraria, pero si fuera así, nos molestaría. ¿No fue similar a lo de Osorio? Pero Osorio de que llegó en realidad quería ir a su Colombia. Colombia. Si vos me decías a mí, pregúntame, pues yo soy Alfaro, pregúntame. Señor Gustavo, ¿qué le pregunto? Lo que vos quieras. Me dijeron que usted es Víctor Villalba. Sí, ¿por qué le dejan acá bola a Costa Rica? Acá hay una cláusula. Bueno, en otra palabra le puedo decir. Espera. Acá hay una cláusula. Acá hay una cláusula en la que dice que yo puedo rescindir. Esta es una cláusula que firmó el presidente de la Federación Ecuatoriana. Costarricense. Costarricense. Yo como profesional escucho ofertas, porque yo amparado en esto del primero, soy el que decido, como la Federación de Costarricense. Si el primero me dice la Federación de Costarricense, hasta aquí llegamos, yo entenderé y me voy. Y me voy, porque acá dicen la cláusula que la continuidad va a depender de las partes. ¿Qué es lo que te pasa, Carlos Quise? Porque hay un detalle sumamente importante en esa fecha, que esa es la fecha y para top. mí el 3, no importa, el 1 o el 3. Bueno, ya el está. 3. El tope. Qué sensibles son ahora todos conocen la información. Ahora todos conocen. Ya está, terminó. Ahora, ya que Francisco, vamos a esperar un comunicado y el colega te dice, estoy ofendido. Yo te voy a decir. El comunicado es lo que va a esperar. Salir de Costa Rica, comunicado después acá hay un tema. Hay una cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión tiene una fecha de vencimiento, una fecha de aplicación. Si él para el 3 no decide... Una data 1. Entonces ya no puede rescindir tampoco. No, después ya no. Tenés razón. Eso no me iba. A lo mejor dice, si no se pronuncia... Claro, brillante, Carlos Quise, brillante. Por eso está la fecha. Sí, señor. El candidato 1 es Alfaro. Gustavo Alfaro. El jueves probablemente se defina el técnico de la selección. ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. El jueves. Sí. Pasado mañana. Sí. Los más firmes, 1, Alfaro. Gustavo Alfaro. 2, Scolari. Luis Felipe. Ese es el tema. Este jueves. Gustavo. Candidato 1, con ventaja sobre Scolari. 2. Un argentino y un brasileño. Bueno, es Alfaro candidato 1. Es más, vos le preguntás a Gustavo Alfaro hoy, jugadores de Paraguay, como si fuera que está acá. Conoce a todos los jugadores. Conoce muchísimo el mercado paraguayo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Y ahora estamos con idea de Germán, une con flecha. Estamos uniendo con flecha. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capeta Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @ el ahorrazo super mayorista. Y como dice Carlos Quise, si dice que no hay nada ante el 1, todo continúa. Ahí dice el 1. Como también el presidente de la Federación de Costa Rica puede decir, hasta aquí llegamos. Claro, y si no toman esa decisión hasta la finalización del contrato, y si lo quieren sacar antes, le tienen que pagar todo el contrato. Claro. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado de la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este julio y agosto, escribirnos o llamarnos al 218-4000. Caja Mutual. Ahí teníamos el vehículo, Tigo de Costa Rica, llega el vehículo nuevito, está Alfaro, su representante, a lo mejor que manejaba, porque el colega vio 2 o 3. Sí, él decía 2, pero él decía el chofer, porque entiendo que allá tiene un chofer, por eso él lo citaba chofer y Alfaro. Pero está el representante, a lo mejor entró en el otro vehículo. O capaz estaba atrás y no lo vio, evidentemente pudo pasar.
¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Esto que vos decís, Germán, después vamos a jugar con calma. Y cuando tengamos, ¿se entendió? Sí. Muy bien analizado, Germán Capa. Sí, porque estaban mirando el prontuario del representante. Así mismo. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor. Hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados. Más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Enseguida estamos con el partido de la victoria y de la libertad de ayer. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Tito Torres, no mejor de Luqueño. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Dijo Antonio Galeano ayer, un disparo al arco. Hubo 2 cruces sobre la boca del arco que se salvó Libertad. Hay un disparo al arco que debía corner Morínigo. Fuera del área. Me acuerdo yo. Sí, hay un hacia disparo. el arco norte. Hacia el arco norte hacia el arco debía. abajo camino. Pero después hubo cruces. Sí, no Después llegaron hubo hasta el jugadas fondo. Pero sin qué, definir. lo que tiene que hacer Ariel Galeano. Es cuando erra el Aproximaciones. panameño, que le era el golpe y ahí la manotea el córner Morínigo. ¿Me acuerdas del primer tiempo? Pero pasa que Galeano pasaba la estadística de disparos directos al arco. Por eso no incluía esa jugada. Pero hay 2 o 3 jugadas que pasaron frente a la boca del arco. Hubo desborde, le marca desbordó. 1 disparo al arco, Un 1 solo remate, remate al arco. 4. Sí, aproximación. Enseguida damos los goles. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Al que lo aplaudo al técnico de Universidad Católica de Quito, Célico, porque ayer se le preguntaba sobre el tema de la travesía que vivieron. No, yo no le pregunté. ¿Por qué? No, y porque ya era la cuarta pregunta, ya era. Vos sabés que estoy escuchando la Pucuma, radio. la conferencia. Y vos sabés que hablan 2 chicas. Tenía frío. Y él no habla. Y No, sino muy larga, iba a ser la conferencia de Ecuador. Dijo en un momento, porque le preguntaron por la travesía, y él dijo que no le daría vergüenza decir eso para utilizar como excusa por el tema del viaje. Ya llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo hasta el 21 de julio, precios únicos y al contado, hasta en 15 cuotas en los productos más solicitados. Boyana y Músicos del Chaco, ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. 12-16. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera la naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y lograr lo que te propongas, calidad papasa. De cualquier manera, su programación estuvo mal hecha. Llegaba a las 2 de la mañana, si no hubiera habido la neblina. El jugador del fútbol no duerme un día antes del partido, 2 días antes, le perjudica. Su equipo se cayó a pedazos el segundo tiempo. Con Tokio nos ponemos las 10 de julio a agosto comprando Smart TV y llevas la camiseta oficial del Albirroja. Directo y sin sorteos, comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete las 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Me ha llegado. Se va para usted Alfaro, ¿verdad? Sí, 100%. Con Cubiertas Kumo, maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Kumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ahí dicho Villalba, habían 2 chicas, muy respetuosas las 2. Las 2 primeras, sí. Muy correctas, respetuosas y no, ¿qué es lo que me mira? Estaban ahí y le hicieron las preguntas muy concretas y una de ellas esa. Cuando dice Víctor, ¿qué va a ser pretexto que el avión? Pero bien que lo haya dicho, porque quizá otro técnico se jugaba así, que tuvimos un viaje largo. Pero no puede programar como programó él. Llegó a las 2 de la mañana, estaba previsto su llegada. Pero no llegada. tiene la culpa. Y bueno, pues venía un día antes. ¿Y cómo se dice? Hubo la neblina esa. Peor igual. Él llegaba el día previo al partido a las 2 de la mañana. Quiere decir que 48 horas antes sus jugadores pasaron en vela. Iban a llegar a las 3 de la mañana en el hotel. Ay, ¿cómo están ustedes los jugadores? ¿En vuelo comercial? Es que ¿cómo son ustedes los jugadores? Es que qué sensibles son. Por eso dijo el técnico, no me jodan las bolas. Acá no pongan pretexto, le dijo el técnico. ¿Cómo fue su equipo el segundo tiempo? Mal. Entonces...
En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Una última que quiero preguntar, porque yo sé que cambiaron los tiempos con el tema de la altura y todo lo demás, pero ayer decía Ariel Galeano que ellos viajan ya el lunes y van directo a Quito. No van a hacer la escala previa de Guayaquil y subir a la altura el día del partido. O sea, 2 días van a practicar en Quito pero y después le recomendaron eso. Y no, entiendo que sí, pero pregunto nomás si es que puede tener algún factor. Bueno, un médico, algún especialista tuvo que haber dicho. Cambio, el que rompió todo fue Brasil en Quito justamente, cuando se fue una semana antes y subieron y todo el mundo pensó que se iba a caer y no se cayó. A partir de ahí comienza. Siempre te dijeron que del tercer al cuarto día comenzás a sentir el efecto, generalmente el cuarto día. Pero si vos no te moves y comés liviano, vos llegás bien. Tenés que moverte lo mínimo, pero podés superar. Y vuelvo a decir, Quito, los primeros no sentís. El problema es el segundo tiempo, porque corriste más, porque el clima pero te ayuda. Los organismos reaccionan distinto. Claro, por eso es, no hay una regla escrita, que esto resulta ¿Vos tuviste en el choker de La Paz, sabes? Sí, por eso, pero yo sentía más en Quito que en Guayaquil, que en La Paz. ¿Por qué? Porque en La Paz te cuidas. Ya no correr, no festejar cosas, correr lo mínimo, tocar la pelota y te quedas. En Guayaquil parece que no sentí. En Guayaquil te sentí bien. Guayaquil no tiene lo en Quito. En Quito correr porque el clima es agradable, cuando jugás de noche sobre todo, está fresco, te sentís bien, es que no sentí nada, y el segundo tiempo te desinflas. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. La Quintana creo que hace gol fuera del área, 1-0 cuando gana en Quito Olimpia. Ante de Liga. Ante la Liga. 2000 fue eso. Y remitimos ese partido. Aprovecha los mega descuentos en Punto Palma. El jueves 18 de julio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu QR Tigo Money accedes al 10% adicional. En Punto Palma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 12-20. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, a comer respaldo total. Víctor. Sí, a los 84 minutos sobre el final, Víctor Quintana. Fuera del área le pega. ¿Qué año fue? 1-0 en el 2000, Copa Libertadores 2022 de febrero del 2000. Ese hicimos nosotros, fuera del área. Sí, en fuera del área. Casablanca, sí. Fuera del área. Sí, fuera del área. Cuando el estadio era relativamente nuevo, el Casablanca, sus primeros años. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 12-21. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, carretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Los dos tenían botines rojos. Rojo. Sí. Y yo veo el botín rojo. Los dos zurdos. Los dos zurdos, pelota. Los dos la misma estatura. La misma estatura, al palo izquierdo, gol. Y después vino la cirugía de Gustavito. Los dos buena técnica. Sí, yo había dicho Lejano. Era Lucas. Los dos, y muy características similares como dice Carlos. El arquero Romo sacó una de gol en el primer tiempo al palo derecho. Abajo. ¿El de Melgarejo? El de Melgarejo era. ¿Qué tal el arquero? Bueno, pero... Es muy buen arquero. Bueno, listo. A mí no en el primero se confunde, algo le pasó en el primer gol. Por eso le sorprende el manotazo. A mí me llamó la posición de los brazos. Sacó 3-4 pelotas, pero no me convenció técnicamente. Y no me gustó. ¿Qué quiere que te diga? El primer gol ¿Qué le sorprende, no sé si le sorprende o qué, le pero sorprende el él manotazo. quería cuidar más su primer palo y al final lo quedó Por ahí. fin uno que entiende. Atención con esta, dispara el arco Cardoso, gol. Tacuara, Lorenzo Melgarejo desbordó a la izquierda, ganó el terreno, picó, se metió en la boca del arco, aparece Tacuara para definir, empujando la pelota, así lo hizo, y aquí está Tacuara Cardoso sobre el arco norte del estadio, dando tranquilidad a Libertad. El toque, pelota a la izquierda, se metió Melgarejo, ganó bien, eliminó la marca del adversario, el manotazo que no puede, Romo, y el que define Tacuara, Libertad, que 1-0, el interminable Tacuara lo hizo.
Por fin el ABC del fútbol. Una pared por el costado izquierdo. Lo que reclamamos esta vez Melgarejo con Sanabria. Toca Melgarejo, Sanabria, la devolución del 1-2, gana en velocidad. El centro, el cruce a media altura, no llega Romo. Tacuara cierra, como dice el manual, en el segundo palo, con la rodilla, no importa cómo, lo importante era empujar esa pelota. Libertad por Tacuara y por la jugada de Melgarejo. Pone Libertad 1, Católica 0. Momento del gol. 4 minutos, segunda etapa. Donde Libertad disparo al arco. Gol, 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 gol. Lucas Sanabria fuera del área. Era Franco el que peleaba la pelota a la derecha. Iván Ramírez rodeó el balón, robaba la pelota Iván, se metió bien, abrió la pelota al rechazo cerca de la medialuna y el disparo por bajo. Lucas Sanabria contra el poste izquierdo. Lucas Sanabria, segundo gol de Libertad, asegurando la victoria en Seguria. El primero Tacuara, el segundo Lucas fuera del área, fuerte por bajo, poste izquierdo, el norte. Libertad asegura la victoria. Lucas lo hizo. Libertad gana 2-0. Trata de salir jugando desde el fondo el equipo de Católica. Le dan a Rodríguez, que había desaparecido totalmente del trámite del partido. Busca enganchar, presionado por Franco, por Ramírez. Recupera el lateral liberteño que estaba en ataque. Cruza, despeja la defensa de Católica. En el semicírculo recibe Lucas. Remate colocado, dirigido, con clase, con jerarquía. Romo parado, no tiene nada que hacer. Gran ejecución de Lucas Sanabria para este 2-0 de Libertad frente a Católica. Momento del gol. 28 minutos, segunda etapa. Antes que nada, muchas gracias. Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil y que era importante sacar una diferencia importante acá en casa. Vamos a prepararnos de la mejor manera para la semana que viene y poder cerrar la llave de la mejor manera. ¿En el gol encontraste el hueco justo para colocarla en ese palo? Sí, me tocó ya anteriormente, también me tocó 2 o 3 veces para patear y nada, le venía viendo los movimientos del arquero y gracias a Dios en la tercera ya pudo entrar. ¿Fortaleza del equipo? ¿Por qué lo ganó hoy el equipo? Porque tenemos un grupo unido, venimos de salir campeón en el torneo paraguayo, estamos muy bien anímicamente y esperemos poder seguir por este camino. Primeramente decirte que no es un resultado abultado, ¿verdad? Que es un resultado de tener mucho cuidado. Vamos a ir a jugar en un escenario complicado, también con un desgaste ya de 2 partidos acumulados, porque tenemos compromiso el fin de semana. Pero creo que Libertad hoy fue eficaz, pero no solamente en cuanto a goles, sino también en llegadas, ¿verdad? Porque si bien hay mucha paridad en el primer tiempo en cuanto a llegadas, porque nosotros tuvimos 9 llegadas y ellos 8, que las contabilizamos. En el segundo tiempo tuvimos más llegadas nosotros que Universidad Católica, llegamos a 16 y ellos 11, de los cuales 10 fueron al arco. Y Universidad Católica tuvo un solo disparo al arco. Entonces ahí estuvo un poco la diferencia. Sabemos que el partido fue muy parejo y no quisimos que sea así en muchos momentos del juego. Pero también sabíamos que enfrentábamos a un rival que tiene muy buen trato de pelota y que iba a tener sus momentos de juego importantes en contra nuestro. Sí, preocupados no, porque la verdad que esperábamos nosotros que sea un partido muy muy difícil. Universidad Católica es un equipo que por ahí no es considerado de los grandes de Sudamérica, pero es un club que viene compitiendo internacionalmente hace bastante tiempo y que en el plano local también es un equipo fuerte de Ecuador, ¿verdad? Nosotros lo estudiamos bastante y sabíamos que se iba a presentar así, no solamente por eso también, sino que porque al ser el primer partido después de una intensa pretemporada, la pretemporada con más tiempo de trabajo, porque de diciembre a enero tuvimos la verdad que muy poco tiempo. Ya habíamos arrancado la primera y segunda fecha con fecha de adelanto, entonces fuimos ganando ritmo con el correr de los partidos en el semestre pasado, pero hoy, bueno, iniciar con un campeonato internacional evidentemente no iba a ser fácil tampoco, y muchas pelotas que perdimos fueron producto también de por ahí no estar del todo sueltos, ¿verdad? Yo lo vi así.
y creo que el equipo ante todo se superpuso al rival, concretando momentos claves, y después de concretar esos goles ante la paridad de juego de ambos equipos, evidentemente ellos crecieron en tenencia de pelota porque tenían la necesidad de buscar el resultado, ¿verdad? Y nosotros esperar y por ahí encontrar de contragolpe, liquidar el expediente, ¿verdad? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Galeano, el técnico. Increíble para revisar, porque yo no recuerdo pasar la grabación de 2 goles de Libertad. ¿Será cierto o estoy soñando? Yo le pongo y él responde jajaja, y cierto, de firma el arquitecto de Dragoto. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpe y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971 al 2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Suzu tampoco. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive. Representa Automotor. Hoy no pega a ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitze. Otra cosa que Galeano dejó en claro, el tema del arco, que su titular es Morínigo, salvo que pase algo durante el desarrollo del campeonato, pero decía que le va a respetar el tiempo que esperó y lo que mostró en la apertura, y lo catalogaba obviamente como arquero de selección porque estuvo en la última Copa América como titular. Midea, el fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su línea de alta innovación, más de 70 productos. Midea, número 1 en el mundo en tu hogar, representa Distribute Britan S.A. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 50 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. 1229. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Llamale para Ricardo, después vamos a hacer nota. Está Bernay, por respeto a Bernay, después pretendiente y los candidatos al título. ¿Vos a quién le diste apertura? Yo le di a Cerro. Lo que hice le di Olimpia y Chauchesco. ¿Y vos, Chauchesco? Sí. ¿Y vos, niño? En ese momento A Libertad. Hoy tengo un... ¿Yo Libertad? ¿Vos? Libertad. Para hoy tengo no estaba mal, estaba Chiqui, Cerro estaba Bernay y Libertad Ariel. Para muy jugado lo de Carlos Quise. Hoy va a haber... ¿O le va a dar otra Olimpia? No. ¿Y le va a dar Libertad, me supongo? Un inesperado para mí. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Disculpame, un exabrupto mío porque Carlos Quise generó eso. Ajá, no pasa nada. Bueno, contanos, Víctor, ¿cómo estás vos, el ambiente? Mañana, ante Trinidense, como usando la presión del viejazo, rompen el fuego en la apertura, Nacional Trinidense. La verdad que bien, con un grupo de futbolistas que lo han dado todo en cada sesión de entrenamiento, sabiendo de que tenemos un equipo joven, en donde vamos a buscar intensidad y vamos a saber de que por momentos vamos a necesitar de la capacidad de personalidad en determinados momentos para manejar tiempo y demás, pero sabiendo de que se ha entrenado muy bien, que el club ha dispuesto de todas las instalaciones en perfectas condiciones, de bancar la pretemporada en casa, de comprar muchos elementos, materiales y software que necesitábamos, así que muy contento y esperando de que todo esto pueda dar rédito a partir del día de mañana. ¿Cómo ves hasta ahora el trabajo realizado y todo esto, aunque sea redundancia la pregunta? Este segundo torneo va a ser mucho más fuerte que el primero, Víctor. Sí, yo creo que los equipos con ambiciones altas y que no hayan podido conseguir objetivos importantes en el primer semestre hacen una apuesta fuerte al segundo, y en donde este segundo la presión aumenta porque empiezan a definirse los descensos, empiezan a definirse la clasificación a Copa y empiezan a definirse los que van a estar peleando por el torneo, así que es mucho más cargado este segundo semestre que el primero en todos los años, pero bueno, como siempre decimos, esperemos estar a la altura y estar fortalecido para enfrentar momentos difíciles que seguramente vamos a pasar por el torneo y momentos alegres para disfrutarlo y tenerlo muy presente junto a la familia. Víctor, ¿tu equipo para mañana está confirmado? ¿Tenés todavía alguna duda? No, realmente ya llegado a este momento no tenemos duda y estamos con la esperanza de que el 11 que vamos a elegir
esté a la altura y después los 5 recambios que designemos si son de utilidad y son necesarios también. Así que bueno, vamos a esperar que el día de mañana estemos bien desde lo futbolístico, desde lo mental, para poder comenzar un torneo con 3 puntos. Sobre Gustavo Caballero, ¿qué te dijeron? ¿Él ya, al estar en CISO confirmado para París, él regresa y va a trabajar en Nacional o se queda todavía unos días allá en Francia? Por el momento la información que tenemos es que pasa a ser parte de los futbolistas recambio, así que bueno, sabemos que va a continuar ahí en Francia con la disponibilidad para la selección y no está todavía estipulado si regresará ahora o se quedará por todo lo que resta del torneo. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, por todo este tiempo para con nosotros, esperar mañana el partido. Gracias, Víctor, muy amable. No, gracias a ustedes, que pasen muy lindo día. Gracias, Víctor Fernández, técnico de Nacional. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estiria, quitar y sensaciones sin límites, Control Los Yuar. Ahora vamos a ver si podemos hablar con José Arruga, así hablamos técnico y técnico. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. ¿Quién le llamaba, Manchón? Luqueño. No, habla Daniel Rodríguez, está hablando en Radio 1. Venía a Bristol y aprovechar la gran liquidación por aniversario comprando. Estás participando de la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señor. Se hizo viral en Colombia una situación donde le acusan a Gustavo Florentín de ser racista. Le dijo a un jugador rival, hijo de... Llamarle a Gustavo Florentín. Negro marica y algunas cosas más. Habló Elvis Perlaza, jugador de Independiente Santa Fe, y apuntó al técnico paraguayo. ¿Cómo llamarle a Gustavo Florentín? Ahora se hace eco de todos los medios colombianos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de la marca Gecko, Santel, Positrón y otros. Con Erimar sacarle el máximo provecho a tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Y la vicepresidenta argentina le respaldó a eso? No, al secretario de Deporte lo echaron ayer, ya está destituido. ¿De quién? De Argentina. Milei le sacó a su secretario de Deporte porque la tenía que pedirle disculpas y no fue así. No, pero la vicepresidenta ahora sacó en sus redes sociales que comparte todo. Después de haberlo echado al secretario de Deporte, respaldó. Entonces Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12barberoficial. ¿Qué es lo que tenés, Pancho? Ya está. Y ya está en el Twitter de Fútbol Anónimo también. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.by. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Y clase B 57.500 guaraníes. Cantabria S.A. ¿Qué está Gerardo José? Suena. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Dejar para después, Gerardo, no hay problema, queríamos ni uno nomás. Vamos entonces con un clásico fútbol a lo grande, pretendiente y 5 candidatos. Ricardo F. Va a participar Ricardo F. Llámame Ricardo. Pero ya ganó. ¿Eh? Ganó ya. No, él ganó el porcentaje. No había ganado. Antes que yo llegué. Después llegué yo y... ¿No ganó más? No ganó más. De Azores. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿Sabes lo que estamos esperando que termine la reunión? Mi paciencia me va a matar si en Ecuador. Yo creo que se puede resolver en Costa Rica. Sí se puede resolver. ¿Y qué tanto eficiencia una clase? Ya está. Ricardo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos a todos ahí. Ricardo F. Ricardo, vamos a ir con el pretendiente Ricardo, el sexto, que no está, pero está. Está al acecho, a la expectativa. Arrancamos, niño. El pretendiente. Puesto número 6. El pretendiente. Niño. 2 de mayo. Ricardo F. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Pancho López. Puesto número 6. El pretendiente. 2 de mayo. Carlos Alberto Quise.
Puesto número 6. El pretendiente. Trinidense. Germán Cafa. Puesto número 6. El pretendiente. 2 de mayo. Víctor Villalba. Puesto número 6. El pretendiente. 2 de mayo. Ahora vamos a ir con 5 para abajo. Puesto número 5. Puesto número 5. Olimpia. Olimpia, quinto. ¿Qué es lo que te pasa? Tranquilo nomás. Sube todo su... Germán. Puesto número 5. Y eso que no charlamos con el niño, cuando estamos poniendo de acuerdo. Olimpia. Olimpia. Ricardo. Puesto número 5. Sportivo Luqueño. Pancho López. Puesto número 5. Nacional. Víctor Villalba. Puesto número 5. Luqueño. Carlos Alberto Quise. Puesto número 5. Luqueño. ¿Quién le pidió a Olimpia quinto? Niño. Y Cafa, Germán. Germán. ¿Están seguros? Sí. Salvo un gran golpe de timón de entrenador, pero no creo que sea. Seguimos, Gustavito. Puesto número 4. Pancho López. Puesto número 4. Olimpia. ¿Para qué te rascas? Carlos Quise. Puesto número 4. Olimpia. No le da luego Olimpia a nada. Digo nomás, no, ¿cómo no? No es porque juega a favor de Olimpia, porque me da la sensación que en esta mesa en Olimpia no tiene crédito, niño. No, ya no. Voy a cortar, Pues ya pero no dijiste. quiero entrar en modo teleshow. Pero están 4 meses abajo. Sí, y que la situación del entrenador es más bien porque no tienen hoy para poder sacar. ¿Y quién es tu candidato? Después vamos a ampliar eso. Puesto número 4. Luqueño. Y Ricardo Ñanzó. Puesto número 4. Guaraní. Y vos, Víctor Villalba. Puesto número 4. Guaraní. Germán Cafa. Puesto número 4. Sportivo Luqueño. Ñanzó, Ricardo, ¿verdad? Y ahora vamos a... Puesto número 3. Germán Cafa, 3. Puesto número 3. Para el aborigen, Guaraní. Ricardo F. Puesto número 3. Olimpia. Víctor. Puesto número 3. Olimpia. Niño Jorge. Puesto número 3. Guaraní. Carlos Alberto Quise. Puesto número 3. Guaraní. El podio será. Pancho. Puesto número 3. Sportivo Luqueño. Ahora. Puesto número 2. Ricardo F. Puesto número 2. Libertad. Germán Cafa. Puesto número 2. Libertad. Carlos Alberto Quise. Libertad. Puesto número 2. Libertad. Libertad. Francisco López. Puesto número 2. Cerro Porteño. Niño Jorge. Puesto número 2. Cerro. Víctor. Puesto número 2. Cerro Porteño. Y ahora, puesto 1 para los compañeros, el campeón del torneo Clausura. Puesto número 1. Puesto número 1. Pancho. Libertad. Carlos Alberto Quise. Puesto número 1. Cerro con Manolo. Niño. Puesto número 1. Libertad. Ricardo. Puesto número 1. Cerro Porteño. Germán Cafa. Puesto número 1. El Ciclón de Barrio Obrero. Cerro Porteño. Víctor. Puesto número 1. Libertad.
Chao, Ricardo. Chao, Arturo, saludos. Antes, yo no dije que estaba bien que Argentina festeje con cantos racistas. Yo solamente dije que si salen campeón puede subir en las redes, porque en un momento de la charla Carlos Quise dijo, después criticamos a los nuestros cuando suben a las redes. Y si Paraguay no clasifica y se elimina y le mandan saludos a la novia o salen una foto con lente de sol en Miami y no ganaste nada, mejor no subas nada. Pero si sos campeón, subí algunas cositas. Pero yo no estoy a favor del racismo. No hay que juzgarle a la gente por resultados nomás. Estamos mencionando que se distraen con los celulares. Ganes o pierdas, la distracción es igual. Pues si sos campeón en una final, Carlos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a arrodillarte a rezarle a la Virgen? Festejá y subí todo. Está bien, pero el resultado, no podés por resultado juzgar si la acción está bien o está mal. O está bien o está mal, definitivamente, independientemente del resultado. No, yo no vi que Argentina en cuarto de final, en fase de grupo o en semifinal hayan levantado absolutamente nada. Fueron campeones y levantaron, y me parece perfecto. Ahora, si vos te eliminás, perdés los 3 partidos y estás sacando fotos y dedicando... Está bien o está mal nomás el tema, que levantan o no levantan. Levantaron siempre, pero esto no está en el tema de la discusión ahí. La discusión es si está bien o está mal que el jugador esté tan pendiente. Y bueno, es el nuevo mundo que viven ellos. A muchos les molesta, a muchos no. Pero no depende del resultado si el hecho está bien visto o está mal visto. A eso no es el enfoque. Para mí son momentos, Carlos. Si el jugador termina un campeonato y perdió el campeonato y se va a Miami, se va a Hawái, se va a Cancún, se va a donde sea, se puede ir porque el jugador es un ser humano, se puede ir de vacaciones donde quiere, pero si empezás a levantar, entonces sí empezás como que a fastidiar a los hinchas. Yo hablo de los hinchas, no hablo del periodismo. Ahora, si sos campeón, podés levantar al lado del Papa o al lado de... Si tenés personalidad y tenés agallas, vos haces lo que te place. Después vendrán las críticas, aguantátela. Si querés alzar. Pero no es ahí. Tiene personalidad en otros jugadores, Carlos. No, pero estamos hablando del hecho. Yo no estoy juzgando en forma individual. A mí no me gusta, pero eso es mi forma de ser. A vos no te agrada, es tu forma de ser. Aquello que le agrada, déjalo. Yo no digo que perdemos ni ganamos por eso. Yo digo que hoy el mundo se mueve de esa manera. Tal el caso que termina un partido y hay muchos jugadores que están con las redes, te molestan, mucha gente le molesta. Pero ¿qué vas a hacer? Chao, Ricardo, correcto, echa la aclaración. Pero yo racista no soy, racista no soy. Chao, Ricardo, echa la aclaración. En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil supli. En San Justo de Oroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro en Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Tenemos Domenech, la foto con, si le podés llamar. ¿Con quién está? Con Oviedo. Con Alfio, nuevo jugador de ahora está. ¿Y qué hace Francisco Ferreira en San Pablo? Viendo lo de David Fernández. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, Arturo, ¿qué tal? Francisco Ferreira. ¿Cuándo se va David Fernández a Brasil? Nosotros vinimos a visitar un poco a algunos amigos que tenemos buenos contactos aquí en San Paulo y otras ciudades de Brasil. El mercado se abrió el 10 de julio, entonces estamos viendo un poco a ver cómo se presenta este mercado. Así que David es de la empresa y estamos hablando también por otro chico aparte de David. ¿Quién es el otro chico, Francisco? ¿Mora? No, Mora no trabaja con nosotros. Está Manu Romero, Hugo Benítez, Rodrigo del Valle, Nico Morínigo. Después está... ¿Se cortó? Se cortó.
La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. En el club más grande de Bolivia se llevó a cabo la presentación oficial del 9 de Bolivia, Alfio Oviedo. La verdad que vi las instalaciones por foto y ahora en vivo y estando presente acá en La Paz, quedé sorprendido. Firma Alfio Oviedo cuando fue presentado en Bolívar. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana, busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Lo que estás hablando, Francisco, retomamos con Francisco Ferreira. Lo de David Fernández, ¿el que está más cerca para jugar en Brasil o hay otros jugadores, Francisco, que los representás? ¿Se cortó? Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. 12:49. Este domingo 3.250 millones en premios, 2.000 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y salen 2 Kia Solutos. NT, el poder de cambiarse por Emoy. Está en San Pablo, Ferreira, sí. Francisco. Dijo lo de Fernández y otros, ¿verdad? Otros jugadores. Sí, señor. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay productos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Estamos con Francisco. ¿Y quién está más cerca de lo que estás hablando en San Pablo para lo que podría ser una transferencia? Dijo el presidente de Sol que es una probabilidad lo de Fernández para el fútbol brasileño, Francisco. Sí, concretamente por David recibimos una propuesta de préstamo del Betis, pero para llevarlo a una filial en concepto de préstamo. Esa es la oficial que recibió Sol de América a través de otro intermediario. Sí. Aquí en Brasil estamos viendo con un agente que es socio nuestro y seguramente en unos días bajaría en una propuesta de una compra de gran parte del porcentaje de David. Estamos trabajando sobre esa posibilidad. El que le acercó lo de España es un colombiano, la oferta, un interés de Francisco Ferreira para David. Sí, pero es más que nada un préstamo para la filial, no para el equipo principal o para el primer equipo del Sevilla. Ah, correcto. Fue de un préstamo. No creo que corra, por más que sea interesante para un chico pegar un salto en el fútbol europeo, pero nosotros miramos más el mercado brasileño. Creemos que la característica de David se podría encajar mejor en el fútbol brasileño. Se va David Fernández, ya el tema es parte del pase que compra el club brasileño, Francisco. Bueno, es muy incipiente aún, porque recién se abrió el mercado, Arturo. Estamos hablando, ojalá que se pueda avanzar. Justamente vinimos para uno de los temas a tratar, muchas veces estar ahí en el lugar para poder tratar de hacer un buen negocio, hablar de frente, y esperemos que de aquí al fin de semana podamos tener algo concreto para presentar a Sol de América. Francisco, ¿y otro jugador que podría ser transferido que ustedes lo representan, que estás viendo ahora? Bueno, nosotros trabajamos con Manu Romero, trabajamos con Hugo Benítez, Nico Morínigo, Rodrigo del Valle, el chico Alcides Benítez en Guaraní. Por ahora ellos están bien. Esperemos que puedan sumar minutos en este semestre para ver si en el próximo mercado también podamos hacer un trabajo con ellos aquí en Brasil. Apuntamos mucho para el mercado brasileño, Arturo. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco, gracias por este tiempo. ¿Vos estás volviendo cuándo? ¿Ya va a tener novedad tu retorno de San Pablo? Sí, ahí estamos viendo, queremos mirar un poco el partido de Palmeiras Cruzeiro el fin de semana y estaríamos retornando el domingo por la mañana, si Dios permite. Muy bien, feliz retorno, gracias Francisco, muy amable.
Gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Francisco Ferreira. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tenemos a Guayo, que es representante de Tito Torres. Sí. Y tenemos a Lomenech, representante de Alfio Oviedo. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Boscapeno, a sucursal en Asunción. Sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o la asterisco 457. La instalación es gratuita. Energy Gas. Bueno, el tema de Olimpia, decía el niño la deuda, ¿verdad? Sí, pasaron 4 meses abajo. Mucho. Y lo del entrenador no es teleshow, es por una cuestión económica. Hoy no tienen para darle las gracias. Hay un malestar general de los hinchas de Olimpia con el ver presidente por lo que es Olimpia en todas las actividades deportivas, salvo el tema Humboldt, económico. que el otro día nos etiquetaron y el jugador Humboldt, no dijo estamos primero porque Pancho decía sí, el único deportista salvo Humboldt, pero después los demás pero quedó hay segundo, tercero. Fastidio general. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia. Con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizo parrillero Upisa, probaste, ¿te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. ¿No alquilaron ese local cerca de IPS para el lado de deportes menores? Inicialmente sí. FIPSA. Sí. Claro. Sí. Lo que pasa es que del otro lado el socio quiere resultados y quedó ahí a punto de y no se dio. No, el resultado sí, pero el tema es resultado. Actividad hay. No, la apuesta está, pero el tema es resultado. Estamos con Mila. ¿Cómo te va, Mila? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Arturo. Máximo Rubín por aquí. Nosotros contentísimos, con muchísimos descuentos en plena Semana Naranja. Semana Naranja significa descuentos en toda nuestra línea de tecnología, celulares, computadoras, monitores, parlantes, una infinidad de televisores de todas las pulgadas, marcas, bueno, todo nuestro sector gamer y muchísimo más podés encontrar en Tupi a precios realmente de liquidación, Arturo, audiencia. Y atención, que con estos precios ya de liquidación podés armar tu plan de pago hasta en 15 cuotas y llevarte todo lo último en innovación, tecnología al mejor precio siempre para nuestros clientes. Podés hacer tus compras hoy jueves hasta las 18 horas en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Y bueno, continuamos con muchísimos descuentos también en www.tupi.com.py, la mejor tienda online. Puedes llamar al 021-569-9000, nuestro call center con todos los mismos beneficios, y podés hacer tu compra estés donde estés, porque Paraguay es territorio Tupi. Nosotros nos encargamos de que ese producto de electrónica te llegue hasta la puerta de tu casa. Nos encargamos de armarte un plan de pago hasta en 15 cuotas. Y el fin de semana, Arturo, audiencia, atención, el fin de semana siempre se vive mejor en Tupi, así que a partir de mañana y el sábado hasta las 18 horas aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, Tupirubillá arma la fiesta para todas las familias paraguayas para que vengan a disfrutar con los chicos. Tenemos colonia, cierre de colonia de vacaciones para los más chicos, competencia gamer, para que puedan venir a ganarse premios y disfrutar de lo último. Vamos a tener del rally, vamos a tener diferentes consignas con todas nuestras mejores marcas, por supuesto, y también degustaciones, música. Así que bueno, la invitación más que hecha para toda tu audiencia. Como hace 28 años, Tupi
siempre llenando el hogar de todos los paraguayos de felicidad. Y llega con todo, llegó la Semana Naranja a Tupí, descuentos increíbles. Mila, la gente sabe, va a aprovechar la atención de Tupí, es magnífica. Gracias, Mila, muy amable, gracias. Un placer, hasta pronto. Adiós, gracias. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomélores de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. ¿Cómo te va, César? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, César Argüello, Goiás Aluqueño, lo representas a Tito Villalba, a Tito Torres, perdón, y fue presentado en sociedad. Contanos a través de las redes en Luqueño. Contanos, César Argüello, representante de Tito, ¿cómo viene? ¿Cómo lo sentís? Contanos. Bueno, ¿cómo lo siento? Lo siento Iván Torres en excelentes condiciones físicas, porque no paró nunca el torneo brasilero con este tema de Copa América. En cuanto a motivación, Torres para mostrar su mejor versión y con ganas de ganar cosas con el Deportivo Luqueño. El contrato es por 1 año. ¿Y cómo le fue en Goiás? Bueno, si vuelve, ¿pasó algo? ¿No pasó? ¿No fue considerado como quería Tito por el técnico? Bueno, vos sabés cómo es el fútbol, Arturo. Él fue a Goiás con pedido de un cuerpo técnico y de allá los managers o los gerentes deportivos tienen mucha decisión. Lastimosamente la primera parte del semestre Goiás es un equipo que exigen muchos resultados y bueno, ellos se eliminaron en una semifinal y una final y lastimosamente el cuerpo técnico que le llevó y el manager que le llevó fueron cesados del club. Bueno, y ahora Luqueño ya fue presentado, nueva etapa para Tito Torres, César. Así es, nueva etapa acá en el fútbol paraguayo. Y bueno, esperemos que consigan cosas importantes. Tengo entendido que Luqueño también se está preparando para pelear el campeonato, entonces yo creo que Iván le va a ayudar muchísimo. Nos decía Ángel Romero que en Corinthians preguntan por Isidro Pita, César. Sí, están preguntando ellos y hay mucha consulta del mercado interno brasilero. Pero él es, yo creo que este semestre no se mueve de Cuyabá y quedamos con el presidente del club de evaluar las situaciones a fin de año recién, nuevamente, ¿verdad? Porque también Cuyabá tiene sus metas deportivas y hoy Isidro es una pieza fundamental, ¿verdad? en ese esquema. ¿Evaluar significa aumento salarial o va bien se queda? No, a ver si es que se queda o se va en algún lado, de acuerdo a la propuesta que haya para esa fecha, para esa época del año, ¿verdad? Ah, y lo de Corinthians, reiteramos, ¿cómo llegó a vos? Lo de Corinthians, bueno, están preguntando, ¿verdad? Ahora el cambio de técnico, Ramón Díaz, Emiliano, amigos, y gente que los rodea también, pero están ellos consultando nada más, no hay nada avanzado, ¿verdad? Correcto, gracias César, estamos al día con la información, muy amable. Arturo, un abrazo. Igualmente, César Argüello. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este llega a la Feria Petersen. Descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy y petersen.com.py. Llamamos más colega de Costa Rica. Monjes. Ellos, lo último que vi que siguen esperando ahí afuera, o sea, todavía no salió Alfaro. Estaban ahí esperando, ya llevan más de 2 horas. Porque a las 11 de Paraguay nos decía que llegó Alfaro. Y a propósito de Pita, hoy juega por Sudamericana, obviamente anunciado como titular con la racha que está agarrando. Visitante ante Palestino, juegan en Concepción, la ida en Chile el día de hoy, Palestino Cuyaba. Y ahora, puesto 1 para los compañeros, el campeón del torneo Clausura. Puesto número 1. Puesto número 1. Pancho. Libertad. Carlos Alberto Quise. Puesto número 1. Cerro con Manolo. Manolo, el españolísimo. Puesto número 1. Niño Jorge. Libertad. Ricardo. Puesto número 1.
Cerro Porteño. El Macapa. Número 1. El Ciclón de Barrio Obrero. Cerro Porteño. Ciclón. Número 1. Libertad. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Cómo quedó entonces? 3 Libertad, 3 Cerro Porteño. Libertad Jorge, yo y Pancho, Francisco López. Y Cerro Germán, Carlos y Ricardo. Y cuando sucede eso, ¿quién tiene que definir? No, en realidad cuando sucede eso distribuimos el premio. Claro, pero una equitativamente. votación, en una junta, en cualquier define el presidente. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hoy jueves con Supermercados Stock y Banco Vas a 25% de descuento con tus tarjetas de crédito. Compra en stock.com.py. Entérate más en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Pendiente de los Lucas Nubenés, queremos hablar con Gustavo Florentín. Sí. Interesante hablar por lo que dijo, ¿verdad? Salió colombiano en las redes sociales. Sí. Y cuidado con el dijo, tema, Cuidado con eso, Encima ahí en Colombia están bastante irritantes por ese tema. Y la prensa, la prensa no te deja, güey. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Semana rebajas, prepárate para ahorrar. Lava secarropas Tokio Cecilia para más de 6 kilogramos a solo 10 cuotas, 230.000 guaraníes. Puedes financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, el tema de... ¿Quién está? Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿cómo te va, Arturo? Un saludo para vos y los panelistas de Monumental. Bueno, Daniel, vamos a comenzar por lo de Marcelo Pérez. Decime, Arturo. No. Marcelo Pérez, hasta ahora no cobramos absolutamente un solo guaraní, un solo peso, un solo dólar. Vos pensabas que yo te iba a preguntar casi, Iván, no. Marcelo, ¿a cuánto ya hacían la hora con los intereses? Y yo creo que llevamos por los $1.750.000 aproximadamente. ¿El qué te dice la gente de Huracán? No, nosotros, Arturo, estamos en la siguiente situación. Huracán apeló, el TAS fijó audiencia para el mes de octubre en Perú. Luqueño reclamó esa situación y logramos reducir los plazos, y la audiencia hoy está fijada para el mes de agosto en forma telemática, así que tenemos que pasar esa parte, zanjar esa audiencia que es el TAS, y a partir de ahí ya esperar la resolución final del tribunal. Rota las relaciones, no dice nada Huracán, no habla, no responde, no contesta. No, absolutamente nada con Huracán, absolutamente nada. De nuestra parte siempre nosotros pusimos la mayor predisposición para poder arreglar esto y bueno, no se dio. Lamento por ellos porque están perdiendo mucho dinero, ¿verdad? Porque para apelar en el TAS sí tuvieron dinero, pero para pagarle al Luqueño no tuvieron dinero, ¿verdad? Así que es un pataleo de abogados que hacen, Arturo, para terminar pagando mucho más. Y no tiene sentido lo que hacen. ¿Tiene que ser al contado ese dinero, 1.700.000 y más? Sí, Arturo, nosotros ya no confiamos en esa gente. No existe la más mínima posibilidad de que podamos negociar el pago en cuotas. Una vez que salga lo del TAS, que ya es una resolución definitiva, a partir de ese momento ellos ya no pueden recurrir a ninguna instancia superior. Luqueño no va a sentarse a negociar, ¿verdad? Sino que directamente tendrán que pagarnos lo que corresponda pagar y punto. Bueno, esto ya está. Iván Torres, contanos, lo de Iván. Bueno, lo de Tito Torres es una cuestión que nosotros lo manejamos con mucho hermetismo. Apenas tuvimos conocimiento de su salida del Brasil, ya nos pusimos en contacto con él, hemos conversado un poco de la idea de lo que es el mundo Luque, lo que es la República de Luque, a qué apuntamos, le escuchamos a Iván y bueno, él puso mucho de su parte para hoy poder ser nuevo jugador del Sportivo Luqueño.
¿Cómo ves las expectativas, nuevas incorporaciones? Contanos de Rodríguez Luque. No, bien Arturo, de parte nuestra nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos, mantuvimos la base, el equipo, el cuerpo técnico y entendemos que hemos sumado no muchos contratados nuevos, pero buenos jugadores que nos tienen que dar una gran mano para este torneo clausura. Daniel, ¿qué más podemos agregar a esta charla de Luqueño que no pregunté? Incorporaciones, venta de jugadores. Y nada, Arturo, siempre agradecerte por el espacio. Espera, buscan un 9, Daniel. Podría ser, Arturo, pero ya estamos contentos con lo que tenemos, aunque no nos cerramos a la posibilidad de contratar un jugador más hasta tanto se tenga abierto el libre de pases. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. A vos, Arturo, un fuerte abrazo. Igualmente, Daniel Rodríguez, presidente Luque. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Apracor es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada Apracor alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor. Si el bajo los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena el tanque con Shell Evolux Diesel, o el mejor de todos, Shell B-Power, pero con el mejor descuento por litro. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el plano internacional acaba de anunciar el Manchester City a uno que lo sufrimos hace poquito, Savinho, el jugador brasileño que nos hizo el tercer gol en Las Vegas. Acaba de ser transferido al Manchester City, 20 años para él. Él estaba a préstamo en Girona, pero su pase es de Troyes, del fútbol francés. Así que ¿Cuánto pagaron? No dice todavía la página de City, pero seguro en las próximas horas se va a filtrar. Justo tenemos el recuerdo fresco de que nos hizo pasar mal en aquel partido. Cuando vine acá, que Savinho Todos los jueves. ¿A la derecha? Sí, a la derecha. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacias Catedral. Descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Tiene 1,74 de estatura, hombre? Y sí, menos 1,80 seguro, sí. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Bluetooth, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. 1,76. ¿Y yo qué dije? Sí, 4, 2 por 2. Perdón, me equivoqué por 2 centímetros. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Se amagó acá ni se metió acá, yo digo. Que estos defensores, que sobrio. Lo que tiene es que se conoce muy bien. Él tiene un... ¿Cómo se describe? Sabe lo que puede hacer. Yo te voy a decir, hizo acá, y vos parece que el otro pues se mete en acá. Y él hizo así. Pum, se fue acá. ¿Sabes qué? A mí me tiene llamó muchas la cosas para atención aprender. ayer. El Rodríguez, el 7 de... Aarón Rodríguez. ¿Cómo se desinfló? El segundo tiempo desapareció. Porque vos decías mismo que ellos rotan mucho, güey. Sí, el 39 años Martínez comió la cancha. Pero no podía caerse tanto como cayó ese muchacho. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 01824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿Ese que te escribió quién es? Periodista de Costa Rica, Josué Quesada. 90% dijo ya está. ¿Y qué? La recensión, el finiquito de Alfaro, allá. Según ellos. ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa vos? ¿Vos sabías que Alfaro venía? Sí, pero para venir tiene que rescindir. Y no, seguramente están ajustando, ya alguien salió a la ventana a decir, sí, pero todavía falta esto. A lo mejor le dice al presidente de la colombiana, ahora queremos los 600.000, porque hay otra versión acá. ¿Vos ya sabés su gesto? No. ¿No sabes lo que hizo él? No. Si hablo. Ya, no, que contá. ¿Y qué eso vos para por presionarme así? Queremos saber. ¿Vos sabés que hay un gesto de Alfaro? No. ¿Ustedes saben? No, yo no sé. ¿Vos sabés? No. ¿Vos sabés su predisposición para esto? ¿Cómo se dio? ¿Qué va a hacer? Les va a sorprender. Si viene Alfaro, yo voy a decir, o le voy a decir que vos le pregunté. Ya tengo unas cuantas preguntas. No, la mía es contractual. No, ya sé, pero va. Yo no te voy a decir que le va a decir vos como periodo. Pero yo te digo, ya sé, yo te hablo contractualmente nomás. Invítala acá. Tenés varias preguntas, Víctor, ahí. ¿Por qué no? No, le vamos a invitar, pero hay algo, sí se da. Así va Pancho, mira, niño. Yo nomás. Vos también. No, me preocupa otra cosa. Bueno, listo.
Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad de mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Le ven al bloque esta mañana en Telefuturo que Argentina lejos, le dije. No ve eso. No ven a Colombia, Venezuela subió 11.13. Ya ¿Y está. Paraguay cómo está? No, pero ese ya está. Y eso me preocupa. 63 Paraguay. Sí, ya sé, pero se fue a la Y bueno, por todo y Panamá lo que... 35. Y Eso ya no tiene que tranquilo, preocupar. no, a mí me preocupa que hay que jugar bien. Me preocupa que tenemos que tener pertenencia. Jugar bien, que hay que ganar, que pertenencia, hay que estar bien. Eso me preocupa. Y después vamos a mejorar en el ranking. Una vez tuvimos octavo en el ranking. No, pero fue en el a 2011. lo que voy yo, que decimos, no, estamos cerquita de Chile, cerquita de que Venezuela. No, me quedé calificado la, Alfaro. La estadística, no, decirle a tu la amigo. Estadística marca otra cosa, que Va a Paraguay haber- está lejísimo, es el va a haber- colero, va a haber- está arriba de Bolivia nada más. Va a haber un momento en que esto que yo le voy a decir. Ojalá que se dé vuelta la torta, por supuesto. ¿Qué es lo que le pasa a Carlos? A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pedidos al 018319720. Conoce más en bistoni.com.py. 1313. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios sociales en las redes JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les No gusta. hagamos acertijo. Si se da hay un tema puntual que uno puede tener la información y para eso debe preguntar. No me voy a quedar con lo que yo creo nomás. Y no estoy defendiendo posición cuando pusimos nosotros que se está cerrando. Los Alfaro, ¿sé cuánto fue en tu fútbol a lo grande en Twitter? Lo que yo puse. Lo primero fue el día de Argentina-Canadá. Martes a la noche. Martes. No, eso es otra cosa. La Si se semana da. pasada. Sí se da. Como también si no se da, me voy a meter mi Twitter, ¿sabe dónde, verdad? CIRA es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamiento para pacientes con ACV, lesiones de columna, respiratorias y más. Consultas al 021-288-7555. Conoce CIRA. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciudadela 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. El gesto que usted habla de Alfaro. ¿Qué es lo que te pasa? No, eso que ¿Cómo no- si sabemos todo que no tenemos más allá nada? Yo no iba a acuerdo con la carta No, pero marcada. usted está hablando de un gesto que hizo él. ¿Qué va a hacer si se da? Pero no tiene nada que ver con la conferencia de prensa. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 018-1543-543. Wilmar SRL. Ah, la puta. Eso ni va a poner la APF, los 600.000 tiene que poner. Eso es lógico y después. Lo mío es más. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Vos o Harrison? ¿Simulacro? Sí. Creación. ¿Yo quién soy? Alfaro. Vamos vender pues. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Si se da, repito, si yo cuando puse esos casos cerrados, si la embarré. Si se da, se da. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. ¿Qué decir trabajando normal? Alfaro está haciendo oficina, ¿viste? Ah. Está en la oficina. Sí. ¿Se puede poner este? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Vieras que no, digamos, ahorita le está trabajando normal. O sea, lo que me cuentan es que ahí adentro no se ha reunido con nadie porque el presidente no está, ni tampoco está el director de selecciones, entonces hoy él vino a trabajar normal. Salvo que ahorita tenga una reunión virtual o algo por el estilo, ahí la cosa cambia. Pero me dicen, según lo que nos dijo ahorita el mismo presidente vía telefónica, es que él hoy se vino a presentar a trabajar normal, común y corriente. Claro, su contrato termina el primero. Está trabajando. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía en San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Oscar Acosta dice, yo sé, cada cosa. Está trabajando normal Alfaro. No hay nada de rescisión hoy.
Nada de nada. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Tener la casa propia ya es una realidad. Con Bancoop tenés la posibilidad de acceder al crédito APD con tasas de interés del 7,9%, cumpliendo así tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancoop crece desde la raíz. Uno pone muy jugado lo de Alfaro, por eso nomás uno dice, bueno, pero el candidato uno... Pero todo se encamina hacia ahí, o si no ya hubieran tirado otro nombre, ya no hay compulsa. ¿Qué pasa si la APB te sale con un nombre impensado? ¿Qué es lo así que de golpe, creo, así de golpe ya no. está, ya. Pues la situación. Por eso ya no se mencionó a otro. Yo creo que tampoco a mí. Y es creíble por un montón de situaciones que si ahí se apuntó siempre. Queda una pregunta brillante. Si no hay nada, ¿qué hace su representante con él ahí? Claro. Correcto. Robiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Robiloc, alarmas estés donde estés. Julio llegó con todo este mes en Cola, puedes renovar tu Somiro Living en cuotas desde solo 99.000 guaraníes. Ingresa a coala.com.py. No esperes más y renova tu casa con Koala. Como no hay nada oficial, entonces cada uno hace conjeturas, nada más. Eso es lo que sucede ahora. Cuando compras Lactolanda, te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. 13-19. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Queremos hablar con Gustavo Florentín. Fuerte lo que le diga al jugador, ¿eh? Sí. Justo ahora del racismo. Si es que fue que dijo eso. Porque el jugador dijo... Claro, el jugador, aquí dijo. Escucha la parte de Florentín. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o en nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Se lo juega 20 y 30 para esta mesa, se lo gana. A uno hicimos el porcentaje. A uno. Pero va a ganar Cerro. Para mí sí. Carajito Villalba. ¿Qué es lo que te pasa? Yo le tengo fe a Cerro. Bueno. Empata. Es inferior a Paranaense, debemos ser realistas. Hoy si empata va con buena perspectiva para la vuelta. Así no. Entonces le tengo fe, pensé que era Pero ganar 1-0, 1-0. No juegan de un equipo ecuatoriano. No viene de mal media tabla. Paranaense también, ¿no? Sí, viene... Pero Paranaense es plancito últimamente. Su cancha se conoce. No, empate para mí buen resultado. Listo. Pancho López tiene fe para un empate. Ya está. Porcentaje, 60, 40, 50, 50. 50-50. Igual que Víctor. Empate, Carlos. 60-40. Cerro le gana a Paranaense. Carloquista tiene fe, niño. 60-40. Le tiene fe a Cerro Porteño, niño. Víctor. 50-50. ¿Le tiene fe? Dijo Víctor, Sí, claro. yo si no le tenía fe iba a dar derrota, no tenía ningún problema en dar... Pero vos en pensás dar- que todo es fe nomás, pues él tiene fe y dijo mitad. Y a mí 50-50. me acusa Ese de... espíritu Y nega. Cerro es inferior a Paranaense, pero hoy creo que saca el punto. Si yo para soy ir a el buscar. Cerro, no te dejo contra. Conste que Víctor es el único que vio a Cerro Porteño de la mesa. Porque él lo vio. Y él tiene propiedad para decir. No, pero hoy va a ser otro Es lo partido, que no está creo que diciendo juegue así a ese Paranaense, ritmo. más que No, Cerro. él lo vio. Bueno, Sí, que sí. no capa. Igualmente gana Cerro Porteño. 60-40. 2-1. Vos sos astrólogo, sos. Sí, yo dije 2-0 y 2-0. Él también dijo 2-0. Y Niño, que el primer tiempo parecía que quedó lejos, estuvo ahí cerquita. 0-0, sí. Estuviste, diste en el palo. Sí. Hasta que después me extrañó Libertad. Sí, No sé, ya me así coincidió, mismo. se aceleró. Totalmente. En el 2-0. En el 2-0 se quedó, no sé por qué. Podía haber hecho el tercero y Sí, él estaba mala fusilado. situación que ahora viene el partido en Quito. El ordenado equipo desordenó con sus cambios. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad? ¿Quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. 13-21. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es el ASCA, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué le quité? Bien Alfaro. No, a mí lo que me extraña del colega que dice que está ahí frente a una maquinita, a lo mejor está disgustado el presidente de la Federación Ecuatoriana, perdón, costarricense, Sí, ando sí. con Ecuador. Y Puede a lo ser. mejor le dice, este tipo... Te voy a hacer esperar un- Te voy a hacer esperar nomás. Es que laburen hasta el 1 de agosto. Que haga caricatura si quiere. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Sí se da.
Hasta que no se dé oficial. Sí. Hay algo en el cual acuerdan por esos 600. Ahí nomás. La Nasdaq Green 95 de Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor, ahorro en mantenimiento y mayor vida útil. Green 95 de Petrobras. Decide bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Podría ser un gesto de Alfaro. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Y si no es así, no es así, es lo que me dijeron nomás, no, ya está. Ya llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo hasta el 21 de julio, precios únicos y al contado, hasta en 15 cuotas en los productos más solicitados. Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa. Para hablar con el colega Cao. El Bolivia. Alex Cao. Sí. Con Tokio nos ponemos las 10 de julio a agosto comprando Smart TV y llevas la camiseta oficial del Albirroja directo y sin sorteo. Comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete las 10 con Tokio. Después que usted ha visto cuánto dura el resumen de los compañeros. 4 minutos el tema de pretendiente y los candidatos. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. 1324. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, gana y cobra en Casino Slot del Sol. Breve repaso de los partidos. Hoy 3 juegos por la Copa Sudamericana. En Chile, Palestino ante Cuiabá, equipo donde está Pita. Esto será a las 18 en Chile. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma el jueves 18 de julio. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y pagando con tu QR Tigo Money accedes al 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Liga de Quito ante el Always Ready. Esto será en Quito hoy a las 20:30. Mismo horario del partido Cerro Porteño Paranaense. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, carretas, protectores auditivos. Kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Y ayer de 3 juegos, solo ganó Libertad 2-0 a Católica. En los otros juegos fue empate entre Barcelona Bragantino 1-1 y paridad entre Independiente del Valle y Boca Juniors 0-0 en la Copa Sudamericana. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Isuzu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive. Representa Automotor. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chortit para acompañar los mejores momentos. De Michelis no me quiso. Héctor David Martínez. Él abandonó el plantel y se fue de River. Y él dijo, de Michelis no me quiso. ¿Salió? ¿Se fue? Mi revancha en River ya la tuve cuando regresé. Soy hincha y siempre voy a estar agradecido al club. Le deseo lo mejor, dijo el defensor a poco de subirse al avión. Y continuó. La verdad que no me tocó sumar muchos minutos, pero yo seguí entrenando de la mejor manera. Siempre estuvo a disposición del director técnico, que es el que elige. De esta manera, fue el futbolista millonario, emprendió un vuelo a Estados Unidos. Ojalá pueda solucionar mi conflicto con Enzo Pérez. Nos debemos un café. Quieto, Enzo Pérez era compañero de equipo de él. Claro. Habrán tenido algún... Tuvieron un temita. Pero dice Medichelis nunca me quiso, firma Héctor David Martínez. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distribute Britain S.A. No, se fue. De Michelis, el mismo caso de Rojas, que él venía jugando con Gallardo, llega de Michelis y no jugó más. Sí, señor. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivado 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque y la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos.
2. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Ayer le decíamos a Vito, el estadio de Defensores cerrado. Sí, por un Quiere mes. decir que si Libertad pasa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Libertad Meliano va a jugar en cancha de Cerro. Y sí, va a ser la única cancha habilitada para Conmebol. Le toca a Meliano. Libertad Meliano, sí. Ahí tendría que ser ida y vuelta en la olla porque no hay otro estadio habilitado. Cancha de Cerro, otra cancha no hay. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Pad. Son puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los Yuar. No está habilitado cancha de sol. No está habilitado para... A no ser de que pidan restricción con las nuevas luces. Con que las puso nuevas hace luces, unos sí. meses Y sol, puede pero... jugarse en cancha de sol si la aprueba Conmebol. Porque son equipos paraguayos. Libertad está trabajando también con el tema del vestuario. Puede que Sí. tenga que ver con eso. Pero Libertad va para la final de la Sudamericana. Ese es el objetivo. No, que Libertad le está ayudando a Sol para refaccionar Sí, ya su sé. vestuario y puede que Lo que también digo, vaya a niño, jugar Copa si Liga. juegan Libertad Sol, pueden Libertad Meliano y la Conmebol dice sí. Uno puede ser local, sobre el punto. Libertad, por ejemplo, en cancha de sol. Ayer en el extra igualmente nos decía Malte Melgarejo que lo mismo ya está haciendo Olimpia con 12 de octubre. Ya envió gente que está trabajando en el empastado y en las mejoras en el vestuario. Porque así como está la cosa, la tercera fecha ante Trinidense se juega en Itagua. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000 con respaldo garantía el grupo Toyo Toshi. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Comprando estás participando en la promo 3.000 millones. Y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 1329. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. ¿Qué cosas? Tepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica Que no se va te a dio. París, Santiago, el presidente de la República. Sí se va. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Uruguay tiene 2 campeonatos olímpicos, 24 y 28. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Y se va al Brighton, Diego Gómez. Y lo quieren en Inglaterra, Muy sí. cerca. Sí, Sí, se va a ir. están caminando. Anotó el gol para ayer que la victoria 3-1 ante el Toronto. Gómez. Fue un partido que estuvo muy difícil y bueno, se me dio la ocasión para picar ahí adelante y Fede me dio una buena asistencia y pude aprovechar eso. Diego, viajas mañana, nos dijo el Tata, ¿cómo te sentís de cara a tu participación en los Juegos Olímpicos con Paraguay y cómo ves las chances de tu equipo? No, mañana viajo a la noche, bueno, el plantel está muy bueno, ellos ya están ahí entrenando, están haciendo amistosos, bueno, yo creo que tenemos un gran plantel y vamos a ver qué pasa, ojalá que se nos vaya bien y bueno, yo estoy muy contento y muy orgulloso de poder representar a mi país en un torneo muy importante. Bueno, ojalá que me vaya bien a mí y a mi equipo también al país. ¿Qué te parecen los refuerzos? No, muy bueno, están Fabián, un capitán de la selección de la Copa América que estuvo como capitán, y Gatito también, un gran arquero. Bueno, Julio, más que no hay nada que decir de él, que es un jugadorazo, un joven que nos va a dar mucha alegría a la selección. ¿Con cuánta confianza te vas a las Olimpiadas con un partido así? ¿Cómo? ¿Con cuánta confianza te vas a las Olimpiadas con un partido así? No, y bueno, ahora después de mucho estoy jugando otra vez y bueno, estoy agarrando confianza de vuelta por el tobillo, me duele un poco todavía, pero bueno, eso pasa de a poco. Si antes de la lesión estás al 100%, ¿en qué momento estás hoy con el tema de la recuperación del tobillo? No, muy bien, ya estoy al 100%, esta semana larga estuve entrenando muy bien y por suerte hoy también estuve muy bien y bueno, y ojalá se me vaya bien tan allá y sí. Julio está en el Brighton y se habla que el Brighton tiene un interés en vos. ¿Es verdad esto? ¿Has conversado con tu gente? ¿Todavía es tu sueño? Cuando llegaste acá nos dijiste que tu sueño era llegar a Europa. Y bueno, como dije hace rato, mi representante está hablando ahí con el club acá y de allá también con el Brighton. Y bueno, yo vine para hacer el salto de acá a Europa y ojalá se me dé y bueno, que pase lo que Dios quiera. ¿Emociona ese interés de equipos extranjeros de Europa de un gran nivel? Sí, claro, y como dije, yo vine para hacer el salto, acá vine para hacer el salto y ojalá se me dé y bueno. Gracias a todos. Gracias.
Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Muy esto decía Diego Gómez. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, crisperías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Comandante, respetuoso saludo a Gustavo Sánchez, el científico del ruido. Firma Carlos Gauna. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas a la promoción menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. 1333. En cada camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova. En cada camino hay un automóvil Supli. Sí, un detalle que quería comentar, me comentaban recién. Hay un preparador de arqueros paraguayo con República Dominicana para los Juegos Olímpicos. Cristian Brites está trabajando, obviamente ya están en París ellos. Arquero guaraní en su momento. Sí, y jugó en Chile también, estaba viendo. Y otros equipos. Amorevieta es asistente técnico, entiendo que ahí se da el vínculo, que Amorevieta estuvo aquí en Cerro Porteño. Cristian Brites está trabajando con la selección de República Dominicana para los Juegos Olímpicos. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Aliemí, acceso a surcas y perpetuo socorro Ñembú, Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Un jugador de paranaense que pueda sobresalir hoy que viene de fama? Fernandinho. Y el más famoso Fernandinho. ¿El Fernandinho qué edad tiene? En el City 38 por ahí. ¿Ese más de 42 ya tiene? 40, güey. Para mí Zapelli. ¿Más de 40? Yo lo vi a Zapelli, me quedé. ¿Quién? Zapelli, Bruno. Claro, pero Fernandinho por la trayectoria que tiene. El 10, el más importante argentino, que era de Belgrano. Sí. El rate por uno. Fernandinho Volante, mediocampista. Buenísimo. Sí, mediocampista central. Y allá Martínez, 39 años. 39 años, el de la Universidad Católica. El de la Universidad Católica. ¿Te acuerdas? 41. Sí. Sí, pero lo que corrió Martín ayer, no corrió Tacuara. Tacuara juega parado. Y Roque hizo muy poco. No tocó la pelota. No tocó. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces has venido a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Concalza empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo te gramos de cemento es de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Este domingo 3.250 millones en premios, 2.000 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y salen 2 Kia Soluto. CNT el poder de cambiarse por Emoy. Desde los Piños te hablamos en Mendoza, que acopa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. La APF en su cuenta oficial hace el anuncio del cambio en las reglas de juego y se aplican ya a partir de este torneo 2024 para el clausura. Entra el 1 de julio, entró Miquencia. Exactamente, pero ahora va a ser el primer torneo APF. Claro. Y es un video con 4 minutos donde están todos los cambios de las reglas. Que había dicho ya Federico Ríos. Exacto, así mismo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. A mí me sorprendió ayer Ariel Galeano en una conferencia, pero positivamente, cuando analizó el equipo rival y habló de la técnica del equipo de la Católica, que es lo que mostró en el primer tiempo, y se nota que trabajó y que preparó y que lo estudió a Católica para ese partido. Técnico joven que haya tomado esas precauciones y tenía bastante claro lo que tenía que hacer. Después que resulte o no resulte otra cosa. Lo que me llamó, y respetando lo que decía, no es nada personal en su contra, ni pretende ser ni va a ser, es cuando hizo un solo disparo al arco. Él se olvida que vimos el partido, que la pelota cruzaba frente al arco. Claro, pero no lo considera como dato estadístico. Pero porque, sí, correcto, está bien lo que decís. El famoso un tiro al arco, el problema es que cuando llega al revés y te hace dos goles. El analista que te lleva, te dice, hiciste tanto y te dan los datos y vos te vas con esos datos a la conferencia. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Porque si va al remate, pasa al lado del palo y ya no lo cuentan como... No tiene que pegar el palo o la tiene que tajar el arquero, ahí está el tema. No, yo te diría más... Si te llegan a desbordar, lo que debe preocuparte es peligroso ya. ¿Cuántas veces te desbordaron?
Los 2 goles de Libertad llegan por afuera porque los goles llegan generalmente del costado, de los costados. Los 2 llegaron desde ahí. Sí. Pero son detalles que él tiene que tener. El equipo de Católica el primer tiempo intentó 4 o 5 pases detrás de la última línea que cortó Morínigo, el arquero. Sí. Pero eso le tiene que preocupar con qué facilidad le metían la pelota ahí. Que le buscaban ese pase. Que incluso hay un error de Viela, Alcosur. Sí, que se enreda con la pelota y quedan 3 contra 2 y al final la selección no aprovecha. No, Fajardo. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.pe. Protege lo que más te importa. Si no puedes acercarte a La Ferre se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción. Sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferre. Espero que juegue Derlis Rodríguez de entrada y Aguayo a la izquierda y Turbe a la derecha. ¿Y después? Para que gane Cerro. No, parece que Manolo te hace una cosa. Cuidado con Paranaense. Ese para Manolo, yo digo lo que yo quiero ver. No. Yo no creo que sea tan arriesgado los primeros minutos Cerro. Cuidado, no, eso es que irse arriba nomás. Tranquilo nomás, Manolo. O sea, no vaya a apurarte. Manolo, el españolísimo. Así mismo, tranquilo nomás, Manolo. Está ordenado. Primero 10 minutos estudia bien, los muchachos, está bien. ¿A vos te gustó Colombia? El último partido perdió toda su identidad. Bueno, pero... ¿Y Argentina no? Con Uruguay, cuando quedó con 10, ¿cómo defendió? ¿Qué programa pregunta y respuesta? No, pero intercambiar opiniones. No así sé. Se aprende en el fútbol. No. 4-3 jugó. Cuando quedó con 10, 4-3-2 quedó. Y después hizo 4-5-1. ¿Verdad? Y Cerro tiene 6 seguros, los 4 del fondo más los 2 volantes de contención. 6 ya tiene ahí. 4-2 ya tiene que agregar 1 nomás. ¿Y vos crees, Carlos Alberto Quise, que Paranaense no te va a salir rápido? Y si, mira que a lo mejor ustedes ven mucho más que el fútbol brasileño. Yo me identifico conociendo el fútbol brasileño. Si viene un Gremio, te hace dormir. Si viene Fluminense te hace dormir y vos te estás con ellos, claro. Porque la música que ellos ponen, lo que quieren, ellos ponen la música que vos, ellos quieren interpretar. Yo te voy a poner que vos, de visitantes los brasileños son así. Acabo de decir, si Paranaense, le acabo de decir a Carlos Quise, Manolo Sapuri y Paranaense B, puede cambiar su libreto. Eso no. Yo lo veo a Paranaense. Porque si querés dormir con Fluminense, dormir con Gremio, juegan, toca. Yo siempre dije que para forzar a un equipo brasileño tenés que salirle a apretar, no dejarle la pelota porque son buenos técnicamente. Paraguay hizo eso, que dije, bueno, como jugamos nosotros, lo ideal es esperar, quisimos apretar, nos hicieron 4. Porque Paraguay le dejó la pelota, esperó porque era lo que tenía que hacer. Pero ni así nos alcanzó. En cambio Uruguay al partido siguiente salió a apretarlo. Y Brasil ese día mostró algo que yo hace mucho no veo en un equipo brasileño. Jugó para sintetizar de chico, peleando, corriendo, marcando, no jugando. Paranaense del Cerro, cuando pierde la pelota, si no recupera en el siguiente pase, tiene que pasar y venir a su cancha, quitarle el espacio, porque a Cerro le conviene tener espacio para atacar. Si le tenés a Aguayo, si le tenés a Iturbe, que son rápidos, bajá y espera en tu cancha, si no robaste al perder la pelota. Pero yo no lo veo a Paranaense como un equipo contragolpeador. Yo lo veo a Paranaense frente a Meliano en la olla y manejó el partido. 4-1. 4-1 ganó en esa versión, pero también quedamos a última imagen. Pero tuvo su problema en el fondo. Sí, porque sobre todo en el primer tiempo. Thiago Heleno. Era un golpe a golpe ese partido en lento, el primer tiempo en su vuelta. No te quedes sin Gas Energy. Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery 09844433332. Energy Gas. Pero no puede ser salir satisfecho con empate hoy. No, tiene que ganar. Según Víctor Villalba no va a ganar según y Pancho deja no gana. abierta la serie para ¿qué abierta? Si pierde de entrada ya está afuera, pero ¿qué es lo que te pasa vos? ¿Por qué sos tan pesimista? No, y si gana va como jugando un poco por allí con el tema mental de que últimamente le costó a Paranaense, no es más resultado, porque podía volver allá uno, después te defender a hacer la grande Emiliano y te quedas con eso. De ese lado podría ser bueno para hacerlo, dependiendo de cómo se da el partido.
Independientemente de Ameliano y Danubio, Paranaense históricamente, igual que Bragantino, son muy fuertes de local. No nos guiemos por los dos resultados. No, son resultados accidentales. Sí, claro. 30 veces juegan y 30 veces va a ganar Paranaense. Ameliano esa vez le pelotearon de todos lados. Sí. Pero vas a tener que tener ese plus. Claro. Sí. Es como Brasil le peloteó El a Costa equipo Rica. uruguayo tuvo eso y también Ameliano. A Costa Rica. A Costa Rica. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.pe. Se le ganó al reportero gráfico en Sajonia, niño, que el técnico era Lesme. Sí. Yo gritaba que termine el partido 6 minutos antes. No terminaba. Alfonso León, el arquero, acá le pegaba. Dominaron. El referee me mandó a la... Sí. Usted que... Y te pongo un ejemplo. Cuando va a pasar. Cuando va a pasar, y en carne propia, yo no estoy echando mérito a los muchachos. ¿Por qué le culpas a los técnicos vos siempre? ¿De qué? Y ahora perdió fútbol. Y ahora fue lo mismo. Una máquina de errar goles. Abajo el arco. Es cierto. Abajo el arco. Perdió 2-1. Tirábamos afuera por el arquero. ¿Cuándo cagaron? 3-1 el ¿Cuándo? martes. Pero es un marcador decisión de mentiroso. Luz. Era el partido que está para el 2-2 hasta Increíble. poner arquero Y volante. Choco, ¿cómo anduvo? Choco, Chocó. Estuvo flojo. Así que le ganó el 1, veo. ¿Y quién fue el técnico? Yo. Tenemos que hablar. Y su seguro Chaco, Marqués López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o familia. Con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizo parrillero, piso, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. En la liga de la MLS debutó un chico de 14 años. Cavan Sullivan ingresó ayer en el Philadelphia Unión, 14 años, 293 días. Es cierto, ese equipo ganaba 5-1 últimos 5 minutos, pero sí, con 14 años en la MLS debutó el juvenil Sullivan. Grupo Crixma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crixma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortina etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortina, auténtica tradición. En el instante, Raúl González, presidente de Sol. David Fernández puede ser transferido. Y pretendiente y candidatos de clausura en fútbol a lo grande. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comesipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, ya llega la Feria Petersen. Descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @PetersenPY. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Hoy jueves con Supermercados Stock y Banco Baza, 25% de descuento con tus tarjetas de crédito. Compra en stock.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Televisor LED Matsui de 32 pulgadas Smart Full HD, 10 cuotas de 155.000 guaraníes. Puedes financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, y Raúl, David Fernández se va a ir. ¿Está entusiasmado el chico? Sí, y nos decía que él quiere aprovechar el momento, nada de esperar si es que se puede ya ir ahora transferido. Solo que nos aclaraba Francisco Ferreira que en realidad es para la filial del Betis, la que tiene de España. Pero lo que va a ser más cercano va a Brasil. Sí, claro, pero decía que Betis le llamó, pero es para la filial, no para el equipo Lo que se principal. entendió es que no le interesa mucho porque... No. Porque, porque hay otro involucrado. También, viene por otro empresario. Claro. Sí. Entonces, como él lo maneja... ¿El colombiano? Claro. Y es préstamo igualmente, no sé si es solo eso. Ahí le echan colo al colombiano, ¿no? Sí, por la nota yo interpreté de esa manera. Entonces, espera, voy a llevar una oferta de Brasil. Muy bien, Raúl González, presidente de Sol de América, David Fernández de Sol y los candidatos al título. Yo recibí una nota, pero no está firmada. Y ayer me volvieron a llamar y me dijeron que quieren hablar de club a club. Y le dije que no tengo ningún problema para hablar y quedaron en que ellos me iban a llamar hoy esta tarde. ¿Cómo fueron las primeras charlas? ¿Es del Betis? Del Betis. La hoja es del Betis, todo, pero no sé cómo te voy a explicar, no es muy formal la nota. Por eso me gustaría hablar con la gente de allá y ver realmente y que nos digan exactamente qué es lo que ellos proponen, ¿verdad? Porque en la nota no figuraba
qué salario le iban a pagar a él, nada nos figuraba. ¿Jugador de Sole, David? ¿Hasta cuándo contrato? Sí, jugador de Sole. ¿Y hasta cuándo tiene contrato? Tiene 2, 3 años más tiene. Y bueno, es de Cruz la Cruz. ¿Y qué decía la nota, Raúl? Contanos. Y que tenían interés por el jugador, ¿verdad? Inclusive decía cuánto nos iban a dar o sea, era un préstamo con opción a compra. Decía solamente el monto de lo que íbamos a recibir ahora, pero no decía el monto de cuánto iban a pagar por el otro porcentaje del pase y todas esas cosas. Pero en la nota que vos recibiste como presidente de Sol, ¿dice cuánto están dispuestos a abonar por el jugador de Sol? La entrega nomás, Arturo, la entrega. No, o sea, normalmente pues se pone, si van a llevar, te dicen, bueno, te vamos a pagar tantos dólares ahora y te vamos a dar tanto en diciembre por el 50% y por el 30% en junio del año que viene te vamos a dar tanto. Eso no decía la nota. ¿A préstamo entonces? A préstamo con opción. Sí, pero ¿y cuál fue tu respuesta en la charla? Esa es una nota. A mí me dio la nota, o sea, me hizo llegar la nota un representante que vino, un colombiano, ¿verdad? Entonces yo le dije, de verdad, de que yo necesitaba hablar más, porque el propio representante era muy raro, ¿verdad, Arturo? No sé cómo te explico. No, cuando vino a hablar conmigo en el club, me dijo que tenía la oferta, pero te dejó en el hotel. ¿Cómo que vos te vayas a hablar por alguien y no vas a traer la oferta? Por eso digo, hasta que yo no hable con esa gente, para mí no es algo concreto, no es algo serio. ¿Esto es España? ¿Y de Brasil hay algo? Brasil probablemente sí hay un club, pero no puedo dar el nombre todavía. Así como por Jorge Mora también hay de Brasil y de la Argentina. Es muy raro, no hay nada concreto. ¿Al colombiano no le diste más? Ya se fue. Muy poco serio, ¿verdad? Entonces ahí quedó lo de David. ¿Y David tiene otra oferta de dónde? ¿De Brasil? De un club de Brasil. Y era un club, pero no te puedo decir el nombre, Arturo, no. Tengo prohibido. Y Mora también hay de un club de Brasil y de 4 clubes de Argentina. No hay todavía un papel, cuando haya un papel así en mis manos, yo te prometo que te voy a decir todo lo que quiera. Dios permita que sí, que puedan irse, son chicos muy prometedores, ¿verdad? Y yo creo que van a ir a crecer más en el fútbol argentino o en el fútbol brasilero. El que sí te puedo decir que se fue es Aguayo, al Boston River de Uruguay. Ese sí se fue, ya está todo, ¿verdad? Se van los dos y la recompensa económica va a ser buena en caso de Fernández y Mora, que es lo que está buscando vos. Sí, para Sol sí, va a ser interesante. Convengamos que son promesas, no son jugadores ya hechos, ¿verdad? Entonces, obviamente, no te van a pagar millones por ello, ¿verdad? Pero sí es una buena plata para Sol, se ingresa y nos va a ayudar mucho. El 80% del pase en ambos casos. La venta de los dos, Fernández y Mora, 80%. Raúl y Copano, sí. Tanta pregunta, pero está, siempre y cuando satisfaga las pretensiones de Soldamérica, préstamo o por tantos años. Si hay que satisface, se van los dos, David Fernández y Mora. Sí, señor. Jorge Mora. Gracias, Raúl, muy amable, gracias. Por nada, cuando guste. Raúl González, presidente de eso. David Fernández. ¿Está para ser transferido, David? ¿Algo te dijeron en Sol? ¿Solo espera una oferta formal sobre tu caso? Sí, se está esperando algo concreto. ¿Te dijeron de España, de Brasil? De los dos. De los dos. Lo que está esperando es, decía Raúl, una oferta formal, concreta. Sí, así mismo. Y bueno, David Fernández, ¿vos dónde comenzaste, David? Yo en la escuela de fútbol de mi papá nomás. De Miguel Ángel Rodríguez se llama. ¿Y de ahí? Y ahí mi primer fichaje por APF fue en Sudamérica, a los 15 años. Y bueno, sí. David Fernández, ¿te entusiasma la idea, la transferencia? ¿Qué edad tenés, David? Yo tengo 18 recién cumplido. 18 recién cumplido. ¿Vos te imaginas lo que esto es para el futuro tuyo? ¿Querés salir? ¿Querés otro futuro? ¿Considerás que ya está para, si la oferta es buena, le decís, si comparte con Sol, te deja ir? Sí. Es una oportunidad muy grande también para aprovechar. También mirando que de aquella camada de la selección sub-17 está tu caso, el de Mora, el de Aguayo, jugadores que ganaron destaque y por ejemplo Aguayo ya fue a Uruguay, Mora también está con ofertas, o sea, los tres que estuvieron juntos en la selección que permanecen en Sol con buenas oportunidades. Sí. Por suerte no está yendo muy bien a los tres y estamos aprovechando todo. David, en su momento en tu carrera de inferiores, ¿jugaste siempre delantero? ¿En algún momento algún técnico te puso a jugar por fuera o siempre de punta o media punta?
Siempre jugué delantero. Un partido lo que me quedé arquero porque se le expulsó a nuestro arquero. Hasta incluso eso pasó contigo, te quedaste de arquero. O sea, por ejemplo, en el fútbol recreativo solés quedarte en el arco. Sí, siempre en el largo. Perfecto. Yo era el arquero de fútbol de salón. Arquero de fútbol de salón. ¿Y dónde jugaste fútbol de salón en ese momento? En la selección ñembuense. Ñembu. Y ahí también, pero jugaste aparte de arquero fuera del arco en un momento. Te digo por la técnica que tenés, tiene cosas del fútbol de salón también, ¿verdad? Sí. Compartí cancha así en fútbol de salón con Enzo González. Con Enzo González en su momento, perfecto. Sí. Buen dato también para ir agendando lo tuyo. ¿Y cuánto tiempo más de contrato tenés de tiempo largo con Sol? Sí, me queda mucho de... ¿Tu idea es, según lo que pensás, que este es tu momento de salir o crees que de por ahí podría ser bueno quedarte 6 meses más, mostrarte más aquí en la primera división o querés aprovechar ya este momento? La verdad, quiero aprovechar el momento. Como dicen siempre, el tren solo pasa una vez y... Con relación a tus características, ¿a quién mirás, a quién observás, quién te gusta como centro delantero? A Haaland. Sí, a Haaland. ¿Y a nivel aquí de la zona o a nivel nacional? A Adam Vareiro lo que le veo más, pero me fijo más por Haaland nomás. Muy bien, muchísimas gracias y que sea con éxito lo que se dé, David, gracias. Muchas gracias. Fútbol a lo grande. Arrancamos, niño, el pretendiente. Puesto número 6. El pretendiente. Niño, 2 de mayo. Ricardo F. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Pancho López. Puesto número 6. El pretendiente. 2 de mayo. Carlos Alberto Quise. Puesto número 6. El pretendiente. Trinidense. Germán Cafa. Puesto número 6. El pretendiente. 2 de mayo. Víctor Villalba. Puesto número 6. El pretendiente. 2 de mayo. Puesto número 5. Puesto número 5. Niño. Olimpia. Germán. Puesto número 5. Olimpia. Ricardo. Puesto número 5. Sportivo Luqueño. Pancho López. Puesto número 5. Nacional. Víctor Villalba. Puesto número 5. Luqueño. Carlos Alberto Quise. Puesto número 5. Luqueño. Puesto número 4. Pancho López. Puesto número 4. Olimpia. Carlos Quise. Puesto número 4. Olimpia. Puesto número 4. Niño Jorge. Luqueño. Y Ricardo Ñanzo. Puesto número 4. Guaraní. Llegó Víctor Villalba. Puesto número 4. Guaraní. Germán Cafa. Puesto número 4. Sportivo Luqueño. Y ahora vamos a... Puesto número 3. Germán Cafa, 3. Puesto número 3. Para el aborigen, Guaraní. Ricardo F. Puesto número 3. Olimpia. Víctor. Puesto número 3. Olimpia. Niño Jorge. Puesto número 3. Guaraní. Carlos Alberto Quise. Puesto número 3. Guaraní. Pancho. Puesto número 3. Sportivo Luqueño. Ricardo F. Puesto número 2. Libertad. Germán Cafa. Puesto número 2. Libertad. Carlos Alberto Quise. Libertad. Puesto número 2. Libertad. Libertad. Francisco López. Puesto número 2. Cerro Porteño. Niño Jorge. Puesto número 2. Cerro. Víctor. Puesto número 2. Cerro Porteño. Y ahora, puesto 1 para los compañeros, el campeón del torneo Clausura. Puesto número 1. Puesto número 1. Pancho. Libertad. Carlos Alberto Quise. Puesto número 1.
Cerro con Manolo. Manolo, el españolísimo. Puesto número 1. Niño Jorge. Libertad. Ricardo. Puesto número 1. Cerro Porteño. Germán Capa. Puesto número 1. El Ciclón de Barrio Obrero. Cerro Porteño. Víctor. Puesto número 1. Libertad. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Fútbol a lo grande. Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Somos noticia, somos actualidad, somos Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora, 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 y 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. El juez Osmar Legal determinó que el senador Erico Galeano debe enfrentar juicio oral en la causa que lo investiga por lavado de dinero y asociación criminal tras la audiencia preliminar que finalizó este jueves. Galeano está acusado en el marco del operativo A Ultranza que investiga una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la cual estaría liderada por el uruguayo Sebastián Marcet y Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico. Paraguay prosigue con el pedido de extradición de Yanina García, esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marcet, tras la remisión de los documentos a la Dirección de Coordinación de la Corte Suprema de Justicia para su posterior